Suscríbete a La Panterita. Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Aquí estamos cumplida la fecha, el viernes prosigue, mañana juega Cerro, viaja esta tarde, sin Lucena, como se sabe, una reta importante. Cambió de ser el partido de Flamengo Olimpia, va a ser en Brasilia, y no en el Maracaná. Ah, no, pero así es, ¿verdad? Sí, más o menos 18.000 personas podrían ingresar al estadio en Brasilia. Cosa que en Río de Janeiro hubiese sido un porcentaje menor, por eso el cambio de sede. Y no tiene problema en ir a jugar afuera Flamengo. ¿Ya jugó con Defensa y Justicia? Ya jugó ahí con 15.000 personas. No, eso va a ser acá. Y como Flamengo tiene hincha en todo el país, 35 millones. Si hace Cerro, Olimpia, acá de los clubes de convocatoria, en el plazo de jugar en Cerro, para defensores capital, digo, va al interior, va a haber reacción. Sí. A tanta cantidad de gente. Y ahí no tiene problema. No. Porque en Brasilia, en cualquier donde te va, hay un hincha de Flamengo. Y como son 35 millones, y Brasil tiene una población de 210, 220 millones, y 35 millones son hinchas de Flamengo. Entonces no puede haber una queja en decir por qué a nosotros perdemos la localía. Con eso estoy diciendo que Flamengo es local donde juegue. Sí. En todo Suponte el territorio. que el público esté todo habilitado, y no por el COVID. Donde juegue Flamengo va a llenar. Sí. Porque es local donde juegue, el único país, o Corinthians podría ser en segunda instancia, que donde se va es local. Y no tiene problema ir a Brasil, y ni los carioca le van a decir, ¿por qué te vas? Así es, ¿verdad? Sí, así. Sí, así mismo. Bueno, y... ¿qué tal, niño? Bien, señor. Ahora la consulta es si se va a liberar aquí para los hinchas de Olimpia. No, el Olimpia es muy claro el tema. Y yo consulté. Consulté el sábado, a la tarde. 90% en para uno. Se va a jugar. Yo me hago cargo. Si es por el tema del aforo, de la cantidad que va, y no se manifiesta el ministerio como corresponde, juegan en para uno. Y están convencidos en Olimpia que esto no va a cambiar. Y que eso del 50% no va a ser. No va a correr. Entonces va a ser el 10%, me dijeron de 10 al 20 incluso, que puede ser en para uno. Pero hasta ahora el partido se juega para uno. Cualquier duda ustedes pueden llamar, pueden consultar. Eso ocurrió el sábado aproximadamente a las 3:25. ¿Con quién hablé? Voy a decir, podés llamarle ahora. Hablé con Malte Melgarejo, el gerente del Olimpia, y le consulté. Cuando yo te estaba llamando a vos, Sí. ¿a esa hora? Sí, a esa hora. Muchísimas gracias. Contigo, Luis. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Porque hay una platita interesante en el buen sentido para Olimpia, con público, Sí. porque es Copa. Acá no, hasta ahora es gratuita la entrada acá, ¿verdad? Gratuita, No, exactamente. estamos hablando de una competencia a este nivel. Olimpia evita la transferencia, no quiere transferir la pita por las razones conocidas, porque juega con Flamengo. Y vos te imaginás si con 2 derrotas sobre 3 jugados y una transferencia de pita incendian para uno. Sí. Hoy, como el clima como está, ayer estuviste en la cancha vos. Sí. Primero aleluya, y después... Después desilusión absoluta. Ahí Y está. justo ayer hablábamos de eso con los compañeros. Si Olimpia se eliminaba hipotéticamente ante Inter y empezaba así el campeonato, y con el público ayer, otra iba a ser la reacción. No, o sea, la gente salió con el descontento, pero hasta ahí algún que otro insulto y Pero nada ¿sabés más. por qué esta situación se plantea, Víctor Villalba?
porque como Cerro no gana, y Libertad tampoco, entonces dice, bueno, la diferencia entre los pretendientes más fuertes están ahí parejitos. Están todos iguales. Entonces, vos fíjate, hay que ver la tabla, cuánto tiempo atrás estuvieron River, Guaraní, aparece Sol de América con 4, aparece el otro con 4, y atrás están toditos pegados Cerro, Olimpia, Libertad, no es común. Quinto, sexto y séptimo, Y están hoy los tres principales candidatos. Sobre 10 equipos de primera división no es común. Ese es el panorama hoy que se plantea con Olimpia. Que ayer como jugó bueno, con un Derly González que termina en duda. Hay que consultar con el médico de Olimpia si nos puede atender, salvo que todos tengan la última información de cómo está él. Olimpia está jugando en Brasilia. Ale Silva. Olimpia está jugando en Brasilia. Juega 17 o 18. 18. 18. Entonces, ese es el panorama de Olimpia. Sombrío, Libertad, donde Daniel Ganero tiene que aprender a reconocer el mérito del rival y no precisamente excusarse en lo suyo. El rival juega, el sol sale para todo y Ganero tiene que saber, con mucho respeto, es un excelente profesional, que el sol sale para todo. Pero si en una conferencia de prensa comenzó hablando de esto de desacierto y no le das mérito al rival, es que te juega solo vos. Él es una persona exitosa en Paraguay. Y si Ganero te dice, sí, fue los mejores, nos superaron y esto, yo no digo que venga a decir que no, que le fue injusto el penal o no fue injusto, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de su conferencia de prensa, y lo hago con mucho respeto y ojalá llegue a oído de Garnero, salvo que ya sea su estilo, desmeritar al rival. Él tiene esa mala costumbre, pero está mal. Sí, cuando pierde o cuando empata. Si te gana, si nosotros perdemos sintonía, nos rompieron bien. Fueron más rápidos que nosotros, tuvieron más opinión que nosotros, hicieron mejores entrevistas que nosotros. ¿Cuál es el problema? Si esa es la competencia mientras sea sana. ¿O miento? Bueno, contigo, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón, los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espío de tu pollería roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguimos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Está el doctor Miguel Romero, médico de la Olimpia. ¿Cómo te va, doctor? Muy bien, Arturo, ¿cómo estás? Doctor, queremos un panorama y hasta donde nos pueda decir con el debido respeto, ¿no? Vamos a comenzar por lo de ayer. ¿Cómo está Ale Silva? Y se retiró con una molestia a nivel de la región posterior del muslo derecho, la zona de los músculos isquiotibiales, y bueno, evolucionó hasta hoy con esa molestia, ¿verdad? Que no se dio mucho y se está realizando un estudio ecográfico ahora para determinar el grado de compromiso y a partir de ahí la conducta médica a seguir. ¿Y cuál es el diagnóstico difícil dar ahora? Y clínicamente impresión o un compromiso fibrilar de la isquiotibial. No juega el viernes. Y vamos a ver la ecografía y vamos a hablar sobre el hecho concreto, Arturo. El caso del Recalde, el pollo Recalde, ¿cómo es? ¿Qué tiene? ¿O una disposición del técnico? No, él había tenido un traumatismo en la rodilla derecha, le generó eso una molestia, no impresionaba severidad, pero costó un poquito controlar el proceso inflamatorio en la rodilla. Se hizo un estudio de resonancia, no arrojó tampoco una lesión que revista gravedad, pero como persistía la molestia estaba todavía con tratamiento fisioquinésico y se le estaba llevando de a poquito hasta que se controle ese proceso y a partir de ahí otra vez volver a estar a disposición del técnico. ¿Cuándo podría volver? Y yo creo que esta semana podría estar ya a disposición del cuerpo técnico. ¿Ramón Sosa? Está bien. ¿Antolín Alcaraz? Está en la última etapa de su recuperación. Tuvo un compromiso muscular, el músculo sólido. La pierna izquierda evolucionó ya favorablemente, se revirtió el cuadro, está en el periodo ya de transición física como para
optimizar su condición atlética y volver a competir. Luis Cáceres. Ayer le dio un traumatismo en el pie que no impresiona mucha gravedad, pero hoy se estaría haciendo unos estudios complementarios como para confirmar esto. Y si es así, bueno, muy rápido se controlaría el proceso y estaría otra vez a disposición. No me olvidé de ninguno, doctor. No. Gracias, doctor, muy amable, muy amable. A la orden. Gracias, doctor Miguel Romero, jefe médico. Gran remate en Casa Rosada este domingo 8 de agosto. Gran remate en Casa Central y las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. En Punto Farma, hoy es el día Azuleu. Todas las compras que realices en nuestros 375 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azuleu. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil. Con Punto Farma y Azuleu, hoy salvamos vidas. Guaraní 7, River 7, Guaireña 4, Luqueño 4, Sol de América 4. Así el panorama. Sí, así el panorama. Sol de América se recuperó. Bien por Sol. Sí, Sol se recuperó futbolísticamente. Guaireña dio el salto al ganarle ayer a Olimpia. Y de momento River y Guaraní aparecen arriba. River que empató ante Cerro pudo haber ganado incluso. Y Guaraní que mejoró su versión del fin de semana anterior. Porque ante Nacional estuvo flojo en el segundo tiempo. Están 6, 7, 8. Sí. Libertad, Cerro, Olimpia en el orden que se quiere allí, pero es la realidad. Séptimo, 6, 7 y 8. Los candidatos que en principio deberían ser los tres primeros en el orden que ya uno quiera, pero por el plantel y por comienzo del campeonato. Los tres hasta aquí. Libertad 3, Cerro 3 y Olimpia 3. 4 del Monterrey. Y Nacional que venía picando bien en el torneo anterior con 2. Sí. 12 de octubre que anduvo muy bien, quedó con 1. 12 de octubre llamativo su momento, mal momento. Y ahora comenzamos con la pregunta de respeto. Con seguridad, comienza el niño. ¿Cuántos partidos perdió Guaraní? Ninguno. ¿Cuántos partidos perdió River? Ninguno. Ricardo, Guaireña y Deportivo Luqueño, ¿cuántos empates tienen? 1. ¿Cuántos empates tiene Sol de América? 1. La pregunta para Víctor Villalba: ¿qué equipos en el campeonato aún no perdieron? Aún no perdieron Guaraní, River, no perdió Cerro, no perdió Libertad. Ahí. Y por ahí nos quedamos. No, dudaste. Sí. No, está bien. Sí, está dudé, bien. pero... Enseguida viene la siguiente pregunta. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariacomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Juan Pablo Pumpido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda, Arturo? Buen día. Bueno, contando, Juan Pablo, del partido, particularmente, en mi opinión, tuvo de esos partidos que gustan, peleado, comienzo a fin, intenso, de todo un poco en el partido contra la Libertad. Sí, la verdad que fue un partido lindo, fue un partido de mucha disfruta, en un primer tiempo donde compartimos el balón y fue parejo. Yo por ahí encontré una diferencia ahí en la jugada del penal, y un segundo tiempo donde salimos a buscar el empate y a buscar el triunfo, y creo que fue un gran segundo tiempo nuestro. En todo sentido, y bueno, pudimos conseguir el empate y creo que merecimos un poquito más que eso, pero es un punto que suma contra el último campeón, contra un gran equipo, así que contento por la forma más que nada que propuso el partido del equipo. Cuando se juega a esta intensidad, que está preparado porque es de ida y de vuelta, usando un término tan común, Juan Pablo. Sí, cuando uno propone lo que propuso el equipo en el segundo tiempo, hay que estar bien concentrado, bien despierto, hay que estar muy bien en los duelos ofensivos y defensivos, y por suerte el equipo en el segundo tiempo lo hizo de muy buena manera. Y Juan Pablo, pero analizando las dos caras del equipo durante el partido, ¿qué en este caso te deja, o qué sabor, mejor dicho, con qué sabor terminás? Porque tuvieron muchas chances incluso para ganarlo, empatarlo antes del momento en el cual se dio. Como así también hay que rescatar del otro lado que se empató ante uno de los candidatos al título. ¿Con cuál de las dos situaciones te queda? Sí, me quedo con el partido en general. Creo que fueron dos tiempos distintos.
donde en el segundo tiempo por ahí recuperamos la pelota más rápido y teníamos la posibilidad de ataque directo. Quizás en el primero fue un poco más parejo, más trabado. Creo que era un partido que era de empate. Si no aparecía el penal ese, seguramente no íbamos 0-0 al vestuario, o 1-1, ese gol anulado. Y el segundo tiempo creo que tuvimos para poder ganarlo. Lo importante es la imagen que es el equipo, es un equipo nuevo que está en formación, y proponer lo que se propuso el otro día contra un equipo que sabemos lo que es, contra un gran rival, el último campeón, y seguramente va a ser candidato de este torneo y lo va a pelear. Me parece que es una imagen positiva en la que hay que aferrarse y ir en búsqueda de esta imagen todos los partidos. Cuando decís el penal ese, ¿no estás de acuerdo con la sanción del penal, Juan Pablo? ¿Sabes lo que pasa? Que ya van 3 fechas y en las 3 fechas tuvimos problemas con las manos. A nosotros nos hicieron una reunión antes de empezar el torneo explicándonos las manos. En la primera fecha nos echan a un jugador de Guaraní a los 30 minutos del primer tiempo, que ya tenía amarilla por una mano totalmente excesiva, y el árbitro decide no sacar la amarilla. En la segunda fecha nos cobran un penal en contra, con una mano que está atrás y el jugador la quiere sacar. Y ayer otra vez, el sábado otra vez un penal con una mano que el jugador la apoya en el piso porque se tira a barrer, y lamentablemente los criterios en estas 3 fechas jugaron en contra nuestro con el tema de las manos. Pero bueno, esperemos que no suceda más. Bueno, y esa es la posición del técnico de Sol, esperemos que no suceda más. Juan Pablo, Independiente, es decir, cuando hacen el reclamo de la última mano, consultaste, no te dejaste llevar, estaba dentro del reglamento, ¿considerás que fue un error del árbitro y del VAR? No, es el criterio, el tema es cuáles son los criterios. Algunas manos sí, otras no. Repito, le hicieron una reunión y nos explicaron, y los criterios que nos explicaron en esa reunión fueron justamente lo que no nos cobraron, o lo que nos cobraron, mejor dicho. Pero bueno, ya está, hay que seguir para adelante, hay que pensar en el próximo partido, que es importante. Juan Pablo Pumpido, Rodrigo Roja, ¿cuándo está? Y Rodri viene de un parate de entrenamiento de unos días largos, antes de sumarse con nosotros, y está encontrando su mejor forma física y futbolística. Él había estado entrenando en este tiempo sin balón y haciéndolo solo, y no es lo mismo que meterse en un grupo. Así que a poquito él está trabajando la parte futbolística y está poniéndose a la par del grupo. Vamos a ver la evolución de Rodri esta semana. Él se siente mucho mejor desde el primer día que empezó ahora, así que veremos con el correr de los días cómo va estando de lo futbolístico. Francisco da Costa con sus goles, no teníamos mucho de él, atrevido en el buen sentido de la palabra, bien, Sí, Fran muy bien. Fran una apuesta del Presi que nos propuso el nombre. El profesor mío lo había tenido en México, así que lo conocía, sabía lo que era como profesional, lo que era como persona, y bueno, por suerte en el inicio de lo que es la temporada está encontrando el gol, está entrando de buena manera, así que contento por él y contento por todo el grupo, porque la verdad que están todos predispuestos a lo que toque, el que entra a ayudar, y eso es bueno. Juan Pablo, te debo preguntar y vas a comprender, porque si no salías al paso, la pregunta no venía al caso tampoco. Te acercaste, le dijiste disculpame al técnico de Libertad, ¿y qué te dijo Garnero cuando se bajaba? No, ahí fue un error mío durante el partido. Yo ante los reclamos hacia lo que estaba pasando, por ahí le dije a Dani algo, sin faltarle respeto, y ahí es donde yo me equivoco, y por eso fui a pedir disculpas. Yo no tengo por qué decirle a Dani algo. Yo estaba por ahí, me dejé llevar por las decisiones que estaban sucediendo dentro de la cancha, y hablé con Dani banco a banco, y obviamente no me cayó bien, así que aprovecho también para pedirle disculpas públicas a Dani, porque no tengo por qué hablarle de banco a banco a él. Después fui y bueno, no pasó nada que vaya adentro, somos los dos del mismo país, vivimos el fútbol con mucha pasión, y quedó ahí.
Pero llegaste a hablar con San Martín, observé que San Martín te abrazó, él comprendió lo que querías decirle a Daniel, Juan Pablo. Sí, lo que pasa es que con el pelado yo me conozco hace mucho tiempo, él fue dirigido por mi papá en Unión de Santa Fe, y después hablé antes y hablé después del partido ahí con el pelado, y después hablé también por teléfono con Andrés, pero bueno, quedó ahí. La verdad que el error lo cometí yo por hablarle a Dani en el medio del partido, no lo tuve que hacer, y por eso quería pedirle la disculpa. Bueno, y lo que se viene se llama River. Lo que se viene se llama River y es un partido tan importante como los que vienen por delante. Sabemos en la lucha en la que se encuentra el club y vinimos a hacernos cargo de eso y a trabajar día a día para que todo salga bien. Creo que el equipo está demostrando compromiso, está demostrando entrega, está demostrando que cuando puede jugar intenta jugar y cuando no puede jugar corre y mete. Entonces esa es la forma en la que se intenta sacar un club en la situación que está, y a eso vinimos y para eso estamos. Así que es un partido importantísimo el domingo que viene, que lo vamos a tomar como tal. Chao, Juan Pablo, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, gracias enorme. Gracias, igual. El técnico de Sol, Juan Pablo Pumpido. Bar Leo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa, y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, y en el local del centro Colón 462 Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Hace tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, Adeleste, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. ¿Cuál es el equipo más goleador del campeonato, Víctor Villalba? Guaraní. ¿Cuánto? Guaraní tiene 8. ¿Cuánto tiene en contra? Le metieron 2. Y si yo te pregunto, ¿cuál es el equipo menos vencido en el campeonato? Ricardo. Cerro. Sí, señor. ¿Y quién es el equipo con menos cantidad de goles en el campeonato? Con menos cantidad de goles. Y Cerro también. También 1-1. Llega Costa Liquida con precio que solo Tupi podés conseguir. Del viernes 6 al domingo 8 de agosto vas a tener las mejores ventajas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y atención, porque el día domingo abrimos de 10 a 17 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Niño Cobre, ¿cómo estamos? Bien, señor, bien. Los equipos con mayor cantidad de empates son 2. ¿Nacional? ¿Puede ser? ¿No? Te pregunté si cómo Muy está, bien, pues. emocionalmente, cómo estamos. Bien, pero la tabla no miré antes de venir. ¿Eh? Vine con ganas de... ¿Está bien? de los equipos, no, la tabla no miré. Ah, no, pero no está bloqueado. No pensé que no había que preguntar respuesta ahí. No, los equipos No, niños fui a con venir. mayor cantidad de empates son Libertad y Cerro. Ah. Sí. Así como no ganaron, los 3 empataron. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otros medios de pago. Para más consultas, comunícate al 218-4000. Visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Echa con más respaldo total. ¿Cuál es el equipo menos efectivo en el campeonato? En general, 12 de octubre. El equipo menos efectivo, estamos hablando de goles.
Y Cerro. Cerro hizo un gol. Y fíjate qué paradójico, y es el arco menos vencido. Sí. 1-1. Sí. Tiene el que menos goles hizo Cerro, y el que menos le hicieron fue Cerro, hasta ahora. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal, el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Bueno, hoy juegan la Copa Libertadores, Libertad como campeón del primer torneo. Acumulativo, ¿quién va segundo? Olimpia. ¿A cuánto está Nacional de Olimpia? A 4. ¿A cuánto está Guaraní de Olimpia? A 5. 5. ¿Qué es lo que te pasa, Víctor Vidiala? Uno no lleva los números, ¿eh? ¿Qué te ocurre? A 4 también. A 4 también. ¿A 4 también? Sí, Así 32 mismo, tiene. Sí. ¿Qué ocurre con Cerro? ¿Qué jugaría Cerro hoy? Sudamericana. Sí. Y Guaireña también. Sí, Así es. 31. Hoy Cerro no se mete en Copa Libertadores de América. Descargando la app Asismet puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Llama, pedí, comer Alberdín al 237-7070 Alberdín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Tenés ahí lo de Víctor Ayala? Sí, Ayala ayer estuvo fuerte. Sí. Llámale a Federico Río, David, si le puede llamar, porque renuente Óscar Acosta y por supuesto la dirigencia de Sol, si es que piensan igual, considera que o se equivocó acá o hacen un retrovisor de lo anterior. La mano de Benítez que no lo echó contra Guaraní, por ejemplo. Sí, hoy agregó eso Pumpido de vuelta. Por eso pregunto. Lo que resulta llamativo y que ahora nos dijo Pumpido y ayer nos dijo Ayala es que antes del torneo se hizo una charla de parte de los instructores con el plantel y donde según dan a entender los protagonistas de Sol, esa mano que le cobran a De la Cruz, ellos les dijeron que no es mano sancionable y en partido oficial terminaron cobrando. Ahí es donde ellos tienen tremendas dudas de por qué se terminó cobrando ese pero penal. dos del mismo club, ¿verdad? Tendríamos que tener la versión de otro. Claro, lógicamente, siempre creyendo en la palabra de los protagonistas, pero tenés razón. O sea, los dos afectados indican esa situación. Bueno, ¿en qué página está eso, Gustavo Saba, colega? Dice, hay un artículo interesante en el Solamente Última Hora, de Última Hora, sobre los números de Cerro. Solo 3 goles en el semestre, uno de Boselli ante Libertad y los 2 de los juveniles ante Benjamín Ceval. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Pero son pocos partidos. En 5 partidos jugados. jugados. En el semestre son 6 meses. Claro, en lo que va del semestre, hasta ahora son 5 partidos. Sacando Copa Paraguay, un solo gol, ¿verdad? Bueno. Contigo, Luis. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactlanda, sin duda alguna es así que Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Federico, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos, para los compañeros en la mesa y para toda la audiencia. ¿Cómo le hace entender, cómo se hace entender cuando la dirigencia, caso, voy a poner ya el ejemplo de Oscar, yo no sé si viene por lo anterior o viene por esto que sola, porque hablamos con el técnico, ahí le mandé a Gustavito, he recibido Gustavito en el audio, ahí que me envió Federico, ¿cómo hacerle entender? Porque dice Juan Pablo que estuvieron dando charlas sobre eso. Sobre las reglas de juego. Sobre las reglas de juego. Y, ¿cómo es este tema de Federico? Contanos por el tema de la mano, contanos el de la Cruz. Sí, es una jugada clara en el sentido de que hay un material en donde tuvimos la oportunidad que dio Conmebol, en donde dice claramente que ese tipo de jugada en donde cuando el jugador se desliza y teniendo el brazo
apartado del cuerpo, y con eso hace una suerte de defensa, llevando para atrás, no teniendo ya apoyado el brazo con anterioridad, como sucedió en el caso de la jugada, no recuerdo, creo que fue el del partido de Cerro Porteño, que fue muy diferente, aparte no fue inmediato. En este caso hay un video ilustrativo y didáctico que señala claramente que eso debe ser sancionado como mano. Y ocurrió exactamente con la jugada de De la Cruz, muy parecido, y es el video que compartí contigo, Arturo, esta mañana. Cuando un jugador toca el balón con su mano de apoyo, que se encuentra separada de su cuerpo, debe ser sancionada como mano que amplía su volumen. Así explicativo, ¿no? Así mismo. Y lamentablemente se sanciona. Lamentable digo para la gente quien le toca recibir esa sanción, y al equipo que ha conseguido seguramente va a estar contento. Federico, lo que yo me planteo ahora, ¿cómo hacen los jugadores para tirarse entonces? Porque sí o sí tenés que apoyar la mano en algún lugar, de brazos cruzados, con las manos atrás. No, claro, pero en ese, si te puedes fijar, Víctor, totalmente de acuerdo, pero si te puedes fijar, da una jugada, o sea, da como que al deslizarte vos, cuando tenés el brazo separado, bien separado del cuerpo, y lo vas arrastrando como, por darte una gráfica, arrastrando como una pala y llevándote la pelota por delante, entonces en ese caso, despegado al cuerpo se refiere a por enfrente, por eso cuando dice que el brazo lo tiene apoyado atrás, no se considera mano. Es decir, gusta o no gusta la pregunta de, te dicen tenemos que ser mancos, con el perdón del término, sin ofender a nadie, pero estas reglas van cambiando, no van cambiando, ¿es cuestión de criterio o se van a cobrar todas iguales? Ese es el problema. La verdad, Arturo, que acá en este caso indica, convengamos una cosa, de que el tema de la mano en el fútbol todavía no está resuelto en el sentido de que siempre va a haber controversia, pero en este caso ni siquiera al dar FIFA, en este caso con Conmebol, un video explicativo y didáctico indicando la jugada y señalando de que ese tipo de jugada debe ser sancionado como mano intencional, o en este caso mano deliberada, entonces ya no hay más nada que hacer más que acatar. Claro, por eso digo, una cosa es la interpretación que vos le podés dar, yo, Víctor, lo que estamos acá, y otro es lo que dice el reglamento. Te dice, yo te muero, te digo, mira, esto dice el reglamento y es penal, pues. Así mismo, ya. Te gusta o no te guste, va a decir, ayer Víctor Ayala, lo la sobremesa y pegó el grito al cielo diciendo, ¿cómo vamos a jugar de esta manera? Decía con toda su experiencia Víctor Ayala. Así mismo, tú, ¿y qué? Digo yo una cosa seria, pregunta, imagino que hacen estos materiales, así como lo habíamos exhibido el otro día en Fútbol a lo Grande TV. Sería importante que cada club reciba y puedan chequear los técnicos, inclusive los jugadores y todos los dirigentes, y por eso aprovecho la oportunidad y agradezco otra vez que siempre a través de tu programa podemos mostrarle a la afición de qué se está diciendo que debe ser sancionado y qué se está diciendo que no debe ser sancionado, para que cuando ocurra podamos entender e interpretar nosotros que estamos mirando desde la pantalla el partido de fútbol. ¿Qué quiere decir? Pero si esa mano no estaba ahí, Tito, era jugada de gol, ¿qué es eso? No, y sí, es que no tocaba De la Cruz, seguía el jugador de Libertad con la pelota y encaraba hacia el área. Tito Villalba. Sí. El que hace la jugada. O sea, la persona que le envía el mensaje está convencida de que es penal. La persona que envía el mensaje es liberteño. Y él se siente como diciendo, nos están desacreditando en esto y pudo haber ocurrido esto. Es así lo que yo entiendo, ¿verdad, Federico? Así mismo, y es lo que interpreta el espíritu de la regla de juego, atendiendo a que por esa posición que tiene la mano, él termina sacando la posibilidad al jugador atacante, en este caso, de seguir teniendo dominio sobre el balón, porque él tenía dominio sobre el balón. Hace 4 días, eso es muy importante. Federico, una jugada similar, España-Argentina, en Tokio 2020, ahora Juegos Olímpicos, no se sancionó penal. Y ahí estamos. Argentina, pero mirá la mano, ¿dónde tiene? Igualito, lanzándose. No, pero tiene detrás la mano.
Pero se está lanzando para barrer. Eso es un detalle muy importante. Está igualita, es calcada. Sí, pero detrás tiene, De la Cruz tenía de frente Calcada, y esta es arrastra. una foto, tenemos que ver el video, pero calcadísima. A un oyente dice, busca ahora mismo a Argentina, España una jugada similar y no le sancionaron el penal. Para Argentina hay que reclamar. Para mí la posición es diferente. No, yo entiendo, Ricardo, Por lo la que foto, decís. pero Estoy después tenemos el llamando a video. un oyente que le No, dice, y por hay algo un es niño, calcada la jugada. esa es como tu raya del offside, Ricardo. A lo mejor esta es una y hay otra donde se puede ver la jugada de otra manera. Es mano de apoyo al piso. Sí, y ahí lanzándose pega la para pelota. barrer, sí. Pero Sí. la mano está detrás del cuerpo. La mano está de frente al cuerpo. La Esa mano es la de... fotografía que él te Sí, muestra. Hay que por ver la la foto, cruz. hay que ver Hay que ver la jugada. Pero para describir simplemente a la audiencia, mano de apoyo. Sí, mano de apoyo. En los dos casos, mano de apoyo. En los dos casos. Y hay que ver también si arrastra la mano Ahí como está. arrastró De la Cruz. De la Cruz Para vos fue penal. El famoso de la Fanderoa. Ricardo, para vos fue Sí, penal. penal. Ah, Penal. bueno, y para vos, Víctor. El de Sol no. Bueno, ahí está. Vos fíjate. Y para vos, niño. Para mí penal. Y para vos. Para mí no. Cuando venga Pancho, vamos a consultar porque falta un integrante de la mesa. Y para vos, Federico. Sí, penal, tiene todos los documentos. Y Arturo, un poquitito haciendo memoria, habíamos indicado la jugada de la Copa, la Eurocopa, habíamos indicado ese video didáctico que hicimos en Fútbol a lo Grande TV, donde indicamos que el jugador tenía apoyado la mano, inclusive el balón, en la cabecera del área, y el video decía de que ese no debe ser sancionado porque anteriormente tenía apoyado el brazo o la mano, en este caso en el suelo, antes de que posteriormente se fue el balón. Muy diferente el caso del de la... Muy diferente. Federico, una consulta, porque uno ve Sí. la nueva regla y no hay una parte que se está obviando dentro de todo, porque la nueva parte dice que se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Este movimiento acaso no es justificable porque un brazo siempre va a quedar así cuando un jugador se termina deslizando. Y no solamente te digo por esto, la vez pasada el penal Católica Palmeiras era un movimiento justificable del jugador que va al cierre, ¿no? Esa parte no se está Esta. obviando. Mira esta. ¿Viste bien, Víctor? Sí. ¿Querés que te envíe Federico? Dice, salvo Sí, que la sí, regla cómo no no. ha cambiado. El jugador cae y mano o brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo del suelo. Sí. Y esta no es así. No. ¿Por qué? La mano de la Cruz está muy abierta. Pero no puede Pero poner- es un brazo que se Pero apoya, no puede- ¿cómo? Sí, ¿Dónde va pero a meter el aparte de brazo? apoyarse, él lleva la pelota con el Y brazo. claro, si se está deslizando, no puede parar Bueno, la carrera. pero si- Y eso penaliza, Víctor, es espectacular. Eso penaliza las reglas del juego. Eso que vos estás Acá está la jugada, el Federico. deslizarte y llevar los brazos abiertos. No Eso tiene penaliza. audio ese. No tiene audio. Espera por Federico, ahora tenés que encontré ver Federico como video director de la Unión de Argentina. Fútbol del Interior de Arbitraje. Sí, después le voy a pasar el link, está en La Nación de Argentina. Mostramos. Allí se lanza el jugador y le dan el brazo. Pero igual que acá. Igualito. Es la misma. Federico, Igualito. Sí, señor. entonces estamos la misma y no se cobra. No, no es igual. Bueno, bueno, la intención, vamos a Sí, ir en, sí, el en dos paso de centímetros. uno. Pero igual mismo. para mí es penal, o sea, viendo también. Para mí los dos No, son penales. O sea, ahí él tiene Pero la ya mano pasaba- apoyada y después le pega la pelota. Él apoya primero el cuerpo y después le pega la pelota. De la Cruz se tira y después apoya el brazo y desliza el brazo llevándose para el vos balón. esta no es penal. Y no O sea, es igual. No sé si es Pero penal o no, entonces pero vos decís no es que- igual nomás. Porque niño que igual. No, pero el niño amigo, se dejó lo llevar que por quiere el el oyente que me dice igual. Por Esto eso. es un quilombo. Ninguna Para mí, de las dos. para es mí, para mí ¿Eh? penal las dos. Ninguna de las dos. ¿Para vos es no fue penal? Ninguna de las dos. Y a muerte. Y no, tampoco No, vamos no a estás meter- entendiendo. Te mantienes. Sí, yo me mantengo. No en términos periodísticos, nomás mantengo. A mí lo que me gustaría, No digo que a nadie va a morir por eso. A mí ¿verdad? lo que me gustaría no, que un cuchillo le va a clavar ni van a rentarse a duelo ahí, ¿verdad? lo que me gustaría que se mantenga esto. Claro. Que No, no, ¿qué a niño veces- entonces un a oyente veces- pone esa jugada y después Ahora- el niño dice para mí es penal? No, pero para ejemplo, nomás que debió ser penal. Hubo VAR en Que esa yo le ju- entiendo. en esa jugada. Hubo VAR, Sí, hubo ahí VAR, va. Y no lo llamaron Yo al le árbitro. entiendo a Argentina, porque a Argentina le tenían que dar este penal. Yo veo recién ahora 4 días después del partido, ¿verdad? Pero para mí se quedó fuera del- quedó no dice fuera. nada. Es justo el reclamo, mira. Fíjate que ya tiene la Llámale mano para el doctor apoyada. Miguel Figueredo. Llámale para el doctor Fíjate, Miguel ya tiene la Figueredo. mano apoyada, Sí. no es que él Pero apoya. veo no para vos. Bueno, Federico, Según las reglas, Porque no. el balón Señor, sería- señor. Yo cobraría también. acá el debate se plantea así.
Ricardo, el penal bien sancionado. Víctor dice no, no y no. Y aclaro, porque justo le leí esa parte a Federico para que se entienda por qué. Se fue Federico, chao Federico. No, está todavía, no. Está todavía. Sí, te escucho atentamente. No, vamos a llamar al doctor Miguel Figueredo. Chao Federico. Chao, Arturo. Gracias, ya aplicó yo vamos virado, ya aplicó. No, yo simplemente aclaro, no es por capricho que yo vengo y mantengo, sino porque hay una parte del reglamento que dice que el movimiento está de manera antinatural cuando no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar dicho movimiento, que en esos casos se tiene que cobrar mano. Cuando un jugador se tira, tiene que buscar algún punto de apoyo, por eso para mí se justifica ese movimiento y no debería ser sancionado. Intuitivamente se apoya. Y sí, por inercia, y lo que dice Ricardo, arrastra el cuerpo y sí, porque se está deslizando, no va a poder parar y congelarse. ¿Cómo te va, doctor Miguel Figueredo? Hola Arturo, un placer saludarte a vos y a todos tus compañeros. Es un tema, ¿Qué cosa? ¿El penal? El que no fue penal. Espera. Sancionado penal. Espera. Tuvimos una plática con Juan Pablo Carrizo. Pumpido, Juan Pablo Pumpido. Y él habló, yo no sé si esta es una carga ya que tiene solo una mano de Benítez, que tiene que haber sido pulsado. ¿Te acordás? Guaraní Sol. Sí, perfecto. Sí, Después pero siempre le encuentran una excusa, una justificación para la letra chica, que la intención que esto. Penales, si es para uno de los equipos grandes, es penal. Así, iba a ser para uno de los equipos medianos, chicos como el nuestro, no es penal. Es decir, se encuentra otra letra chica, se encuentra para los equipos chicos una letra chica y para los equipos grandes otra. Bueno, doctor Miguel Figueroa, presidente de Sol, vos decís, hablando de, citando, si fuera Olimpia Libertad Cerro sancionaba, ¿es penal? Penalazo. Y si era para nosotros, no. Que era, ahí iba a salir el argumento de que no pueden jugar sin brazo, que es natural, que se deslizaba. Ahí se justifica todo. Pero si era al revés, penalazo. ¿Te puedo hacer una pregunta con mucho respeto, doctor Miguel Figueroa? Sí, claro. ¿Fueron los instructores a Sol a explicarles las jugadas de mano, decía Juan? No, nosotros fuimos, incluido yo mismo me fui a la, no sé si fui uno de los pocos presidentes que se fue con su equipo a recibir la instrucción en la charla, hice varias preguntas justamente más o menos al respecto de esto. Todo tiene justificación, todo se justifica así, nunca se ha equivocado. Y bueno, no sé para qué, porque terminan lo mismo. Bueno, la mesa acá estamos de... O sea, mi conclusión es esa que te dije, si es para equipos grandes, penal, si no, no. Y bueno, una posición... Claro, pues, toda eso que decide... la inercia y todo eso vale para algunos, para otros no. ¿Qué va a hacer? Nada. Y ella puta. O Yipama. Y sí, pero ya solamente se había manifestado. Ojilpama dijo. ¿Qué? Ojilpama dijo. No, que la jugada está determinada. No, está todo cocinado. No cocinado. No vaya. Pero cocinado ¿qué vale la resultado? Es lo que dice es lectura comprensiva. Ya tomó ya se sancionó, ¿verdad? Sí, eso, ya se sancionó ya. Pero en guaraní pues suena de otra forma, doctor. ¿Qué es lo que suena en guaraní? En guaraní suena Ojilpama, en guaraní está cocinado. Se cocinó ya todo. Ya está. Pero yo entiendo, pero lo que tú... Chauchejo ya. A la puta. Chauchejo, ahí está. Pero espera un ratito, Miguel, lo que vos... History Channel. ¿Cómo? History Channel. Pero se entiende que más vamos a hacer si ya es resuelto, ya está jugada resuelta, claro. Lo que quiere decir. Así mismo. Yo no creo que vaya a decirle al referee, andar a decirle cosas que no penal a Sol. ¿Cómo? No creo que haya una directriz para decirle andar. No creo, eso ya sería, pero no una directriz, pero parece que es un condicionamiento, tienen algunos árbitros de favorecer a los equipos grandes seguramente. No, tener de Ricardo solía sostener que los grandes siempre eran favorecidos por ese tema, ¿es así? Siempre, y va a seguir siendo así. Siempre. Va a seguir siendo siempre. así. Sí, pero no es justo, ¿verdad? Cambiarán las reglas, pero no las decisiones. Eso, ahí está. Está muy golpeado, doctor, ¿no? ¿Cuántas veces viste la jugada, doctor?
Y te da rabia porque uno se esmera, invierte, trabaja, y en un abrir y cerrar de ojos, y después lo peor es que se encuentra justificación, ¿verdad? Encuentra que no es, que aquello. Y bueno, doctor, seguiremos charlando. Se recuperó futbolísticamente Sol de América, ¿eh? Sí, tenemos creo que un buen plantel. Falta todavía que se encuentre el equipo ideal, que se conozcan, que se formen lo más rápido posible dentro del campo de juego. Y ojalá que podamos, si no somos más perjudicados por este tipo de arbitraje, vamos a andar bien. Así que si era para Olimpia, Libertad o Cerro, así, ¿verdad? Sí, y el offside ese te diría que podía pasar por alto también si era para otro equipo. También porque no participa Toledo la jugada. Y ahí iba a empezar otra vez la letra chica, y que si no participa, si es Sol, participa. Si no era Sol, no participa. Quiere decir que para el arbitraje lo de Sol es muy oscuro, no hay sol. No, muy malo, este arbitraje fue muy malo. Pero malo sí, pero... ¿Cómo? Malo. Pero él no es mal árbitro. Malo. No, seguramente tuvo un día especial. Y las explicaciones, doctor, que últimamente son declaraciones y ya no el audio va. No, y esto que estoy contando, esto que estoy diciendo puede traer consecuencias también, porque después te marcan por estas cosas. Dice el arquitecto Dragoto, liberteño, para el doctor, ¿cuántos tiros libres fabricó Aquino cerca del área de Libertad para que tire Ayala? Dice. ¿Cuántas tarjetas amarillas le quitó en el primer tiempo condicionando a Sol en todo el primer tiempo? También preguntarle, por favor. ¿Cómo no? ¿Escuchaste, doctor Dragoto, lo que te preguntan? ¿Escuchaste, doctor? Esto es una cosa ya virtual, ya no ¿cómo? Y así, vamos a decir, responde o no responde. ¿Vos dijiste cuántas amarillas a Sol América, doctor? De entrada, sí, primer tiempo. Condicionando. Tío, sobre lo que viene a ser lo que será este campeonato, ¿será? Así. Duro, sí. Y bueno, ya no responde Dragoto. No, vale, no tiene argumento. Ahí responde. Doctor, luego se equilibró en el segundo tiempo, dice. Segundo tiempo, claro, ya después ya que esté todo frito. ¿Escuchaste? Tiras. Ahí está de vuelta. Te voy a cuidar, doctor, ¿me permitís? Sí, cuidame. Porque ya mucho cocinar, el segundo que fue. Estaba todo frito para el segundo tiempo. Doctor, ¿qué más querés agregar, doctor, al arquitecto de la Costa de Libertad o dejamos ahí? ¿Cómo? ¿Qué más querés agregar sobre la bichaca, sobre el partido? No, que nada, que va. Ya, History Channel ya te dije. Chao, doctor. Chao. Adiós, doctor Miguel Figueroa. Farmacias Catedral de Gastaboso, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Bueno, esta señora que hace tema cerrado. ¿Caso cerrado? Ana María Polo. La doctora Polo. Ana María Polo, la doctora Polo. Caso cerrado. Bueno. Si ella estuviera, yo soy Ana María, coño. Ana María Polo. Yo soy. ¿Que nos parecemos? Respetar a la señora. Caso cerrado. Respetar a la señora Gustavito. El niño se abrió. En el mano a mano. ¿Por qué usted, Víctor Villalba, considera? ¿Vos te ríes de mí, Luis? No, al contrario. Bueno, ¿por qué considera? ¿Usted en Chacá dónde nació? Sí, aquí en Paraguay. Dígame, entonces ella. Y vos te reís de mí, Luis. No, de la doctora Juana. Bueno. Dígame una cosa, caballero. ¿Usted se metió en esto por qué? En el periodismo.
porque soy un apasionado del fútbol, del periodismo. ¿Y alguna vez usted cambió de opinión? Si algo le dice, le convencen. Sí, pero si vamos a porcentaje, Usted se mantiene. habré cambiado un 10% en las ocasiones, pero cambié. Y cambió. ¿Usted? Señor. Usted tiene más edad que el joven. No, señor a los huevos, señor, yo soy... este es un boludo. Perdón, Gustavito, me salió del alma. Contigo, Luis. Menos contacto, más premios con la tarjeta Visa Contactless del Banco Nacional de Fomento. Puedes ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercado. Por compras a partir de 20.000 guaraníes ya participás. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. ¿Cómo te va, Gaspar Servio? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos? Los penales, ves y veo, si no, lo que ya hice en la cancha, veo una vez si tengo tiempo y ya está. Todo bien, gracias a Dios, por suerte acá volviendo a entrenar y contento por el triunfo. ¿Y por la ejecución de los penales? Sí, obviamente que, bueno, esto ya uno se siente cómodo en esa función, los compañeros lo apoyan, le dan confianza igual que el cuerpo técnico para patear y bueno, uno ahí trata de ayudar y colaborar en eso, sabiendo que lo primero y la primera función de uno es defender el arco y tratar de dar lo mejor por el equipo. Fíjate que en la tabla de artilleros tu compañero tiene 4 y vos tenés 2. Sí, bueno, pero somos un equipo, no importa quién meta el gol, sino que Guaraní gane y bueno, cada uno aportando de su lugar y como te dije, lo importante es que Guaraní gane, sume y que nosotros estemos cerca del objetivo que tenemos. Está bien, charlando con Gaspar Servio. Gaspar, y va a quedar en el recuerdo del partido porque ayer contabas también que es la primera vez que haces 2 goles en un mismo encuentro. Ya te había tocado patear varios penales, pero la primera vez 2 juntos. Sí, la verdad que fue la primera vez que me toca 2 penales. Bueno, en el segundo se lo quise dar ahí a Queso, pero bueno, él no quiso patearlo y bueno, me hice cargo yo y gracias a Dios también lo pude convertir. Después lo demás queda en anécdota y lo importante, como te dije, que Guaraní ganó y sumamos de a 3 en nuestra casa. Y son 6 goles ya en total los que tenés con la camiseta de Guaraní. Incluso en el segundo penal le querías dar la posibilidad a otro compañero, a Fernando Fernández, tengo entendido. Sí, ya son 6 goles, gracias a Dios tengo la oportunidad de patear los penales y bueno, de poder convertir. Y el segundo penal sí se lo quise dar a Queso para que lo patee, sabiendo que él necesita convertir y llegar a los 100 y íbamos ya 3-0, yo ya había pateado el primer penal y él me dijo que no, que siga pateando yo, que él no lo quería patear y bueno, me hice cargo y gracias a Dios lo pude convertir. Bueno, finalmente, Gaspar, viene el partido del viernes, no es uno más ante Olimpia. No, es un clásico, sabemos que directo hacia el objetivo que nosotros tenemos y bueno, ojalá podamos conseguir los 3 puntos para la alegría nuestra, de la gente también que desea un triunfo y bueno, ojalá que se nos pueda dar esta vez. Ya hace 2 partidos, creo que los últimos 2 partidos no pudimos conseguir ni un punto, así que bueno, ojalá que Dios quiera que se nos dé, estamos buscando pelear el campeonato y hemos comenzado de la mejor manera. Bueno, chao Gaspar, gracias por tu tiempo. Abrazo grande, cuídate. Gracias, igual. Gaspar Servio. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Si tenés abrigos que ya no usás, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar vas a tener 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrados en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar, en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. ¿Cuánto le gustaba a nuestro colega Última Hora de Cerro? Habla de las casas de producción de Cerro. Así es, el título en la página número 3 del suplemento deportivo Última Hora, sequía. Solo 3 goles en 5 partidos suma Cerro en este semestre del año. Y se refiere a los 3 partidos de clausura, Copa Libertadores ante Fluminense y Copa Paraguay. Solamente tiene los goles de Boselli ante Libertad y los juveniles Julio Báez y Alex Acosta ante Benjamín Acebal de Villaáñez. Bueno, hoy está de cumpleaños Atlético Tembetare. Gracias, Gustavo Sá, nuestro colega. 109 años. Ahora, muchas felicidades a Atlético Tembetare, cumpliendo 109 años. ¿Qué tal, Chito? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan las cosas? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa y al profe Chito Ayala. ¿Para vos fue penal o no el que le cobran a Sol América, Chito? ¿El que le cobran a Sol? ¿Y sigue el penal a favor de Libertad? Para mí sí, porque arrastra la pelota. Y le he tocado nomás, pero después arrastra la pelota y debía la jugada. ¿Y no te convence a vos, Vito? No, está bien, su opinión. Chito, eso te enseñaron, o sea, eso te dijeron en la charla los árbitros, porque te estuvieron dando charla. No, sobre eso no hemos charlado muy claramente, ¿verdad? Sobre otras cosas, ¿verdad? Bueno, una cosa es que rebote en la mano, pero yo entiendo que se fue por la mano, pero después arrastra la pelota con la mano hacia él, ¿verdad? Pero bueno, son un punto de vista nada más, ¿verdad? Claro, como vos no te afecta a vos, entonces opinás. Opino sobre lo que vi, ¿verdad? Es lo que creo, ¿verdad? Pero voy a ir más profundo, Chito, discúlpame. Si fuera River, grita en sus parciales, y hace un zaguero de River, diría, bueno, ¿el juez estuvo bien? Mira, nosotros el torneo pasado cuando jugamos con Cerro y cuando nos cobraron ese penal en la última jugada, yo me di cuenta que Alex había tocado con la mano, ¿verdad? Y si es por tocar con la mano en ese momento, como dije, está bien. Yo solamente esa última jugada y esa falta que cobró para ese tiro libre fue lo que yo también había hablado sobre eso, ¿verdad? Pero después Alex evidentemente tocó con la mano, ¿verdad? Y se vio, nosotros vimos eso del banco. Bueno, pudo haber ganado River. Pudimos haber ganado. Creo que hicimos un buen partido donde ellos no tuvieron situaciones demasiado claras como para, o no tuvieron situaciones claras como para marcar, ¿verdad? Pero siempre es difícil con Cerro porque no le puede dar ninguna situación, ninguna oportunidad, y creo que no le dimos ninguna oportunidad, y nosotros creo que tuvimos 3 o 4 más o menos por ahí como para poder marcar. Bueno, ¿quién todavía no debutó y que está a la orden para hacerlo? ¿Cómo? ¿Qué jugadores te falta en River que todavía no jugaron y están para jugar, que vos considerás que estén bien y juegan? Y está Araujo, que llegó y tuvo una lesión en la pretemporada y ahora se está recuperando bien, ¿verdad? Y ya está a disposición. William también, que está ahí, ¿verdad? Que yo creo que lo que están jugando en este momento lo están haciendo bien y está esperando su oportunidad también, ¿verdad? Lo mismo Memo también, ¿verdad? En cualquier momento va a tener su posibilidad, entiendo yo, ¿verdad? Y después ya depende de cada uno, ¿verdad? El ganar su lugar y mostrar y que quiera jugar. Compañero Chito Ayala. Celso, Luis Caballero, ¿en qué situación se encuentra en este momento?
¿Cómo en qué situación? No, si es que está lesionado o algo por el estilo, o simplemente no es considerado. No es que no sea considerado, está entrenando bien y somos 35 en el plantel y todos están entrenando bien. Recién te dije lo de Memo también, Memo está entrenando bien y se está yendo y en cualquier momento van a tener sus posibilidades, ¿verdad? Esto es así, hay que entrenar, hay que buscar la posibilidad, buscar un lugar, prepararse y estar preparado justamente para eso, ¿verdad? Profesor, de lo que viste dentro de tu equipo y de lo que esperabas, ¿qué tan cerca de lo ideal que pretendés están los 11? Yo creo que están muy bien y estamos cerca, o por lo menos estamos logrando lo que en un principio queríamos, ¿verdad? Volver a tener buena dinámica, que todos podamos estar un 100% para el partido y después buscamos tener siempre mucha velocidad, mucha marca y no darle ningún espacio al rival y tratar de sacar resultados. Ahora, yo creo que de a poco estamos logrando eso, por lo menos en estos partidos se lo vio al equipo muy comprometido, muy metido en los partidos, para atacar, para defender, para ayudarnos todos son solidarios y es lo que buscamos para el momento en que nosotros estamos. Chito, nosotros te preguntamos, Memo, Caballero, te preguntamos por cualquiera y creo que lo más lindo para vos es poder repetir el equipo, porque eso significa que lo que planificaste, que lo que hicieron durante la semana está bien y para qué cambiar, ¿verdad? No es necesario. Si las cosas van bien, ¿por qué cambiar? ¿Por qué variar, verdad? Claro. A veces uno toca cuando mucho, 2 jugadores, o yo principalmente, es lo que suelo hacer, ¿verdad? Y a veces no toco, ¿verdad? Y no es necesario. No es necesario tocar cuando las cosas vienen bien, no hace falta hacer eso, ¿verdad? Y el resto también yo creo que tienen que entender. Yo cuando jugaba entendía que también siempre la gran mayoría de los clubes y los entrenadores que estuve se manejaban de esa forma, ¿verdad? En donde uno rendía y tenía que seguir en cada partido, ¿verdad? Bueno, Chito, seguiremos charlando. Bien River, ahora en la punta, y vos te imaginás cómo es esto del fútbol, ¿no? Decir River es uno de los punteros de invicto en tres partidos. Al ánimo hace bien, no solamente jugar y encarar los partidos, sino al mismo espíritu. Sí, claro que sí. A nosotros nos pone bien estar peleando ahí, ¿verdad? Porque si seguimos peleando arriba quiere decir que estamos bien y seguramente va a traer cola eso, en el sentido de que si estamos peleando arriba quiere decir que también de a poquito estamos haciendo bien las cosas y que de a poquito podemos ir saliendo de abajo, ¿verdad? Es la única forma, ¿verdad? ¿Sabe quién está de cumpleaños hoy? Chito Ayala. El Mono Tabarelli. ¿El Mono? Sí. Ah, sí, el Mono es de agosto, Juan Ramón es de agosto, Jorge Luis Campos es de agosto, yo soy de agosto, todos los que somos de agosto nos solemos saludar, ¿verdad? Y aprovecho para enviarle un saludo muy grande al Mono, que siempre ahí estamos mensajeando y estamos hablando. ¿Y vos crees en lo de estos signos y eso del zodiaco y eso? ¿Yo? Y no sé, yo no miro mucho eso. Hay personas que seguramente miran un poquito esas cosas, ¿verdad? Pero yo no. Bueno, seguiremos charlando, Chito. Ahora viene Sol de América, Chito. Sí, viene un partido, otro partido difícil, otro partido duro, en donde vamos a tener que estar con todas las pilas como arrancamos.
tan igual o más de lo que estamos haciendo, vamos a tener que hacer en este partido para intentar sumar otra vez. Chao, Chito, gracias por tu tiempo. Espera, Arturo, abrazo, voy a tomar contigo. Chito Ayala, le voy a enviar esto a los niños. ¿Esto qué es? ¿Esto vio qué es? Todos los detalles será. Este es Juan Manuel Salgueiro, viendo qué veo. ¿Querés ver? Vos sos chumo, yo te digo. Viendo el monitor, calculo que es, porque esa fue la imagen que se hizo viral anoche quejándose. ¿Y qué la eso gente. es? Tenía como una laptop, tenía un monitor allí. Es un software que está allí. Vamos, eso está permitido. Software era, pero tiene un monitor, pero puede. Sí, pero no tiene que ser instantáneo. No, espera un ratito. Marcos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Arturo? Bueno, contanos, Marcos, ¿cómo estás en Guaraní? 4 goles a 12 de octubre, puntero del campeonato con River. Las sensaciones que te da. Marcos Cáceres. No, la verdad que muy contento, la verdad que obviamente conforme con lo que venimos haciendo y nada, creo que al grupo se le ve muy bien, eso es lo más importante y nada, con ganas de siempre estar compitiendo. Marcos, ¿y cómo evalúas el trabajo defensivo en estos primeros partidos? Y te pregunto por la dupla con Roberto Fernández, ¿qué le vas aconsejando al juvenil? ¿Qué todavía vas ayudando como para ajustar a su juego? No, con Roberto lo venimos hablando muy bien. Luego, en un jugador con muchas condiciones, muy buen pie sobre todo, buen físico, y sin lugar a dudas, con el correr de los tiempos, creo que se puede ir formando un jugador hasta para selección. Obviamente solamente depende de él y bueno, en general es un grupo muy bueno, que me sorprendió que encontré un grupo que estaba acostumbrado a jugar de una forma, sobre todo sosteniendo un poco, descansando un poco el juego con la pelota, y eso es lo que un poco me sorprendió. Y vos lo conocés perfectamente a Jubero por su paso en Cerro Porteño, y básicamente es el mismo estilo de juego el que intenta siempre, y eso le queda muy cómodos a varios de tus compañeros. Sí, no sé si muchos habrán compartido plantel, yo he compartido plantel con el profe y lo importante es que el grupo pudo captar o adaptarse rápido a la forma o como quiere proponer el profe, y eso es muy importante para lo que el profe va buscando también. Marcos, ¿cómo anda Topo? ¿Él ya está recuperado como para retornar el fin de semana o tiene todavía algunos días? La verdad creo que tiene hasta unos días para ir acoplándose al grupo, pues seguramente va a tener que trabajar un poco la parte física también, y creo que es cuestión de día nada más para que pueda estar acoplándose al grupo. Lo último, el partido del viernes ante Olimpia, ¿será una medida importante para saber dónde están parados? Porque de ganar estarían sacándole una buena ventaja a Olimpia. Sin lugar a dudas, es un partido obviamente contra uno de los rivales que aspira el título. Nosotros tomaremos como cada partido, sabiendo que en cada partido es prácticamente una final para nosotros, y nada, trataremos de tomarlo con la misma seriedad, con la misma intensidad y la forma que el grupo está ya viniendo haciendo con los partidos anteriores. Chao, Marco, gracias por tu tiempo, muy amable. De nada, un abrazo. Igualmente, Marco Cáceres. Michel, ¿cómo te va? Michel Sánchez. ¿Cómo estás, Arturo? Un placer, Sebastián. Bueno, esta mañana te molesté por el tema del clásico. ¿Cuándo se programa la quinta fecha? El viernes es la reunión de la divisional, Arturo, y ahí se van a programar las siguientes 2 fechas. Las siguientes 2 fechas. ¿Vos viste esto de Juan Manuel Salgueiro viendo? ¿Qué es lo que está viendo, niño? Tiene como un monitor, una laptop allí. Al lado viendo el partido. Pero con un software para seguir el rendimiento de los jugadores, pero es al minuto la imagen. Pero no entiendo, él mira, ¿qué es lo que mira? ¿El partido? Un monitor. Sí, sí. Un monitor. Él está viendo, es lo mismo que nosotros transmitimos acá y él ve la cancha. Sí, sí. Eso está permitido, Michel. Ellos tienen un sistema de cámara, Arturo, que fue aprobado por la Comisión de Árbitros. Eso, digamos, desde la implementación de la posibilidad de utilización de tecnología en los bancos,
utilización de celulares, tabletas, radios. Entonces también esa es una herramienta que utilizan algunos equipos para tomar decisiones tácticas. Es decir, no está mal. Está permitido. Está permitido. Siempre y cuando no utilicen para ver repeticiones y generar algún tipo de reclamos y protestas utilizando esa tecnología. Esa todavía tiene la reglamentación. Vos sabés bien que mirando la televisión, las repeticiones, jugadas polémicas, ahí prácticamente originada la jugada ya vino la repetición. Sí, pero no es la transmisión de la televisión la que tienen ahí, no es una señal de la televisión, digamos, que tienen los usuarios normales. Ellos tienen su propia generación de imagen a través de una cámara ahí arriba y la utilizan para eso. O sea, cuando sí reclamaron, por ejemplo, una vez el asistente de Orocito, una vez y utilizó esa herramienta para hacer un reclamo, inmediatamente en aquella oportunidad le habíamos retirado del equipo y le entregamos al final del partido. Entonces ya ocurrió también con el profe San Martín en esa oportunidad cuando dirigía Granero Olimpia. ¿Y cuándo no está permitido? Cuando lo utilizan para generar algún tipo de reclamo mirando esas imágenes. ¿Y cómo sabes si era esa imagen? ¿Ustedes se imaginan que es reclamo por eso? A veces hay gente que sí, que dan la repetición y hacen el reclamo a través de eso, alguna jugada en particular. ¿Y le muestran así al referee? El asistente de Orocito le había mostrado la tablet en aquella oportunidad, por eso le quitamos. Ah, claro. Y le explicamos para los profes, o sea, en ese momento fue un momento de tensión con todo el cuerpo técnico de Olimpia, pero se les explicó después con más calma la utilización y ellos entendieron y siguieron usando hasta que mientras estuvieron al frente de la comisión técnica del club. Sí, yo tengo la jugada y no le puedo decir, mira, en la tablet, no sé, o en el tablet, así es. Pasa que esa imagen, esa tecnología lo que te da es la posición de algunos jugadores, tratar de quitar algún tipo de decisiones tácticas con relación a eso y no utilizarlo para generar cualquier tipo de polémica ni reclamos. Y bueno, seguiremos charlando, Michel, el viernes se habla de la programación de lo que viene y la quinta y sexta. Sí, así es, la quinta y sexta se programa el viernes. Gracias, muy amable, Michel, muy amable. Hasta luego. Adiós. Michel Sánchez. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad, teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. En Erimark, te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Keko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma Positron o un Ploreso americano Santec, y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrá 3 sorteos y vos elegís el premio Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga el precio de una nafta 93, carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapateros Paracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. ¿Cómo te va, Troadio? Hola Arturo, buenas tardes, un saludo cordial para vos y para toda tu audiencia. Troadio Duarte, técnico de Guareña, ¿qué fue lo mejor que viste ayer en tu equipo? El orden que es algo característico para de nuestro equipo, pero ayer fue un equipo bastante ordenado, muy sacrificado nuevamente y bueno, eso nos dio para conseguir este resultado que para nosotros es demasiado importante. Son 3 puntos que son de vital importancia para nosotros por el tema del promedio. ¿Está la sensación de ser un equipo donde se asume la responsabilidad, es compartida y no hay tantos reproches?
No, nosotros sabemos, Arturo, que la mayoría de los integrantes del equipo, más los que no juegan, sabemos lo que queremos, la manera de jugar, que nosotros tenemos esa idea que tenemos, entonces ellos están convencidos de eso. Y lo demuestran en cada partido, en cada entrenamiento y en cada partido. La entrega, el compromiso, ese orden táctico es algo que nos está dando resultados, ¿verdad? Pero el convencimiento que ellos tienen que tener para hacerlo es fundamental, ¿verdad? Nosotros somos un equipo corto, ordenado, sin dar tantos espacios a los rivales. Cerramos bastante bien ese circuito de juego, ¿verdad? Vemos lo que tiene Olimpia, sabíamos que íbamos a enfrentarnos más o menos al equipo que va a jugar la Copa, entonces sabíamos de las cualidades o del equipo que tenían ellos, entonces en base a eso tratamos de mentalizarnos que iba a ser un partido muy difícil, ¿verdad? Pero que nada es imposible. Nosotros aprovechamos también los espacios que dejaron ellos, tuvimos hasta inclusive para marcar más goles, pero contentos con lo que hicimos ahora, hay un resultado demasiado importante. Sin poder tener toda la imagen completa de la cancha de Trovadios porque no podemos asistir, me gustó mucho el trabajo de Jorge Núñez y de Alborno, porque viendo lo que hizo Olimpia, no desbordó, Olimpia no desbordó como tiene acostumbrado, no utilizó mucho los extremos, y eso es el trabajo sacrificado de esos dos volantes. Sí, nosotros eso es lo que siempre pedimos, ¿verdad? Que esa ida y vuelta que tienen que tener los volantes lo hagan, ¿verdad? Lo hagan, que ayer justamente Rodrigo lo tuvo siempre de frente a Salazar, nunca le ganó la espalda. Ese relevo que hacen con David Mendoza de ese lado, con el otro lado con Aquilino fue fundamental, tratar de cerrar esos espacios. Y a la hora de atacar también tuvimos, sabemos de la capacidad de Jorge Núñez en el 1 contra 1, la misma cosa lo de Rodrigo Alborno, y bueno, fue un partido bastante bueno, un excelente partido de todo el equipo en general, ¿verdad? Y Parra, ¿qué hicieron con Parra para que esté como está? El campeonato pasado lo notaba más, no quiero decir duro, pero menos suelto. Ahora como que se liberó, está jugando de manera diferente, va bien al pique, un entendimiento muy bueno con Marabel. ¿Qué trabajo en especial le hicieron a él, Troadio? No, tal vez Facundo se sumó tarde, a principios de año. Él ya se sumó cuando terminó la pretemporada, venía de una inactividad del fútbol peruano de casi 3 meses. Entonces tal vez la pretemporada o los trabajos también que está realizando le están ayudando bastante. Troadio, ¿cómo viste las jugadas, la de Aquilino con Derlis González desde tu posición y la de Pita, la falta sobre Alborno, el penal? La de Aquilino yo la veo nada más que por la televisión ya después. Ahí como que se le pierde la pelota, se le cae en la cabeza y se le pierde, y creo que por la caída hubo un contacto, veo, con Derlis. Hay que ser sincero, ¿verdad? Hubo un contacto con Derlis, pero la intención en ese sentido, él por la situación de la caída nada más que impacta en Derlis, ¿verdad? Y la de Rodrigo estando en el campo de juego se escucha el impacto, porque justamente escuché que me parece en la televisión que muchas veces uno dice que la intensidad del contacto, en ese sentido fue se escucha bastante bien luego la patada tal vez que le aplica Pita a Rodrigo, ¿verdad? Porque no lo ve, sinceramente no lo ve, una jugada que por ahí no lo ve y puntea a Rodrigo la pelota antes que él. Troadio, un saludo al aire, congratulaciones, muy bien, Guaireña, la verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, Arturo, un abrazo y cuando guste. Gracias, Troadio, el técnico de... Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos, comprando en Electroban acceso a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoche S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoche en la web toyotoche.com.py. Para vos fue penal de Derlis. ¿El de Aquilino sobre Derlis penal? ¿Para vos? Jamás. ¿Para vos? No. ¿Para vos? Penal. Espera. ¿Quién soy yo acá?
Doctor y el Apolo. director. Caso cerrado. Claro. Una por parte, que hay 2 jugadas. ¿Y la de Pita para vos fue penal? Sí. ¿Para vos? Yo no veo en la imagen, Arturo, pero Trovadio repitió lo de Víctor. Se ve el contacto. El contacto. Lo mismo de Ricardo, al no estar ahí, no poder escuchar, ¿No se ve? entonces nos quita la percepción de la acción. Se escuchó un ruidazo. Sí, Y ahora sí, Trovadio No, yo le creo a confirmó lo que Víctor. dijo. Yo le creo a y por Víctor, eso dije, entonces, Trovadio repite lo de Si Víctor. Víctor dice que se escuchó, entonces existe el contacto. Vamos a ir, hoy juegan la intermedia. ¿Quién Lastimosamente no vamos a tener el audio bárbaro, vamos a tener Capiatá Ameliano. ¿Cómo? y vamos a tener, no sé quién La es el que habla. explicación de... Del instructor. Uroreica. Sí, lo vi. ¿Cómo, niño? Capiatá Ameliano hoy. ¿A qué hora? A las 19 horas. Ameliano tiene la gran chance de ser segundo. Ameliano, de ganar. sí. Mil Empeño, 20 arreglos, huellas de oro, plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentoví con Güenta, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentoví con Güenta, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 4.200 millones en premios, 3.100 millones en el poderoso. Una Mitsubishi Montero, el grandioso y salen sí o sí, 3 Renault Stepway. Animate a soñar, Pericnete Sheporemoy. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Que para fútbol penal el evento de la Cruz, no. El del zaguero de Sol. De Sí, la mano. penal. Para mí penal. ¿Para vos? No. ¿Para vos? Para mí penal. Sí. Penal. ¿Para vos? No. Yupama, ¿Va, History Channel, Oye, Pama. Yupama, Doctor Miguel Figueredo. History Channel, ¿Qué más? History Channel, No, pero ¿qué más digo? Yupama. Bueno, listo, doctor Miguel Ya Figueredo. estaba frito, dijo también en una parte. Sí. Que para el segundo tiempo ya estaba todo frito. Sí. O sea que la A la mano ahí puta que le se, gusta más quilombo Es que así dijo. se desliza y... ¿Y por qué no evito para vos? Y porque es un movimiento justificable. El brazo en esa posición se justifica con un jugador barriéndose y que desliza la pelota porque evidentemente se va deslizando. Al barrerse tiene que tener movimiento hacia algún lado. No se va a quedar quieto. Pero en esta jugada, Víctor, lo que termina decidiendo si es o no penal no es el brazo de apoyo, porque si vamos al concepto del brazo de apoyo, no debería. Aquí lo que definen son los detalles de ese brazo. El ¿Dónde agregado. estaba? El agregado. Los detalles son Ese los que usamos, terminan en el barrio definiendo. usamos de la Janderoa, la pelota. Cuando haces ese tipo de mano. Y tengo que cobrar mano. Al ser una jugada, por al ser una jugada donde el árbitro tiene que interpretar y el VAR tiene que interpretar, no es el brazo apoyado lo que termina definiendo si es o no. Porque si vamos a ese concepto, a esa idea, no debería luego El ser movimiento penal. adicional del Entonces brazo. son los detalles lo que terminan definiendo. ¿Dónde está? Si está abierto, si se mueve o no se mueve. ¿Qué pasaba si pegaban la pelota en el brazo y la pelota quedaba muerta y llevaba y continuaba la acción? No Y ahí era no penal. interrumpía. Pero al pegar en la mano y estirar y arrastrar la mano, Claro, por ahí es sin querer, pero hace como un gancho. exacto, Sí, y le quita la posibilidad, termina, Yo veo el ese detalle- detalle termina Yo veo el incidiendo detalle de un sobre jugador ese- deslizándose, que el brazo no va a parar porque es un jugador en Claro, movimiento. pero y hay otra Y cosa. ellos no vieron ese hay detalle. otra situación. El barrerse, al ir a barrerte vos como defensor, la línea. Y tomar la... Exacto. Claro. Asumí el Asumí riesgo, asumí de que el te riesgo. puede salir bien o mal. Vos tomás el tomás el riesgo. riesgo. ¿Sale bien? Bien. Entonces, ¿Sale esa mal? es la indicación que viene de los árbitros, te dicen a los defensores, la indicación que viene para los defensores es, muchachos, si van a ir con la mano o van a tirarse, cuiden, porque si pegan el brazo y de acuerdo a cómo está ese brazo se termina sancionando. Pero entonces no se deberían barrer más los jugadores. Porque Depende. todas La las marca barrer, era un todas jugador que las se barrer. barría, la marca era un jugador que se barría y agarraba la pelota. Pero ¿cómo se juega? Entonces no- bueno, no y hay el que, forma, una el cuestión que juega física. te va a decir, exactamente, va a argumentar lo que vos estás diciendo, va a decir, mira que yo no tengo tiempo en ese segundo, en ese un ¿Usted, segundo. Víctor, cambió de opinión? No. Espérense que no. ¿Yo quién soy? Pero respeto a todos los Doctor compañeros, muy Polo. buenos argumentos. Yo soy el sí. doctor. Doctor Polo. Doctor Polo. Voy a dar por caso cerrado. Ya, History Channel de apellido. ¿Qué te ríes de mí? No. Bueno, vendemos entonces.
Volvió la promo Juega y Ganá de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura. Ingresa a stock.com.py/ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Stock y Stock Express. Construí tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunícate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol, Álamos, Parque Acios Vinos, Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silo Petirosi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook y Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Joven, no le cambia la opinión. En esta por lo menos no. Yo si fuera árbitro no iba a cobrar esa jugada, porque el jugador se va a seguir tirando así y el brazo siempre va a estar despegado, porque nadie se puede tirar ni así, con los brazos atrás ni brazos pegados al pecho. Vamos. Vale. Ya, después de que esté todo frito. Frito Figueredo. History Channel. Ya, History Channel ya te dije. Líbrate de los dolores y recargas de energía con Etidol Plus, cápsulas planas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Giyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-22011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Porque como el arquitecto la agotó, no tenés que ser arquitecto de la agotó así. Brillante Pancho. Para Víctor, si era una jugada de ser lo que iba a decir, ¿te imaginas? Lo mismo que estoy diciendo ahora. Claro, yo doy fe que Víctor no. No, hay colores que le muevan a Víctor. No. ¿Por qué, doctor de agosto, tenés que ser así? No tenés que decir lo que ve en tu ojo y ya está. Y la interpretación que le da. Así nomás, contigo, Luis. Paraguay Insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar Pro de Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguiros en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, 1751, Casa Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Aprovecha las ofertas de IO Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil. Mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Cuál es que dice que es penal el de Ali González? Sí, él dice que es penal del de Aquilino contra mí no. ¿Para vos? No puede ser penal. Para mí sí. Parece que el niño no entiende. No, el niño está muy penalero. Levantó la pierna. El pie imprudentemente, es cierto, él no lo ve, pero asume el riesgo de levantar la pierna en una zona donde puede estar un rival y la pelota está en disputa. Para mí pierde la referencia al estar caído, y en el movimiento en el cual se da la vuelta como para intentar levantarse, se da el contacto casual. Sí, para mí no sigue dando, al caer quiere reincorporarse y la inercia hace que levante el pie, pero no. Acción del juego, como se dice, para mí. Llevamos afuera del área. Ocurría afuera del área. Ocurría lo mismo. No es falta. No es falta. No, porque la jugada es la misma. O sea, el jugador fuera o dentro del área se levanta. Y si era un ataque prometedor y quedaba mano a mano Derly González con el arquero. Para mí es similar al penal de Libertad Sol de América. La inercia, nadie quiere cometer el penal. Claro. Se lleva con la mano. Y el otro cayéndose sin querer, pero levanta además la pierna y no deja seguir. Penal tonto. Sí, pero penal. Para mí no. Por eso me gustaría escuchar lo que digan el VAR. Sí, últimamente ya no se escucha más ahora. No, y por eso, no sé quién es el señor Ruiz Díaz, creo que es el... Solo audio. El que te va a contar una historia ahí. Él interpreta lo que le dicen. Sí. Él da lectura a lo que técnicamente le dicen. Pero de algunas jugadas, no de todas.
No tiene la culpa Rubí acá. La jugada más peligrosa de la primera fecha no, es así, le dicen, este es el informe y da lectura a lo que yo entiendo. Sí, claro. Se copió una parte de la Conmebol y no se copió la otra parte. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad, güey? Ya no cambió más. Ya. Y vamos a ver qué jugadas eligen para esta fecha. Porque en la primera fecha faltó la de Guillermo Benítez, que era de roja. En la segunda fecha no hubo, de hecho, tanta polémica. Cuando ahora vos sí hay varias querés jugadas. esconder los errores, para mí vas por un mal camino. Porque, como dice Arturo, el departamento de árbitros dice, tómale, y vos excelente la actuación del jugador. ¿Y qué le va a decir? Él está leyendo lo que le dijeron los Claro, jefes. nos deja abierta la ventana para que uno saque sus propias conclusiones o de repente pueda interpretar de alguna u otra manera diferente. No, ya eso algo que viene hecho, entonces no deja lugar a ningún tipo de interpretación. Bueno, pero para vos, Víctor, el Deli González, ¿eh? No, espera. ¿Para vos? No. ¿Para vos? Para mí... Para mí sí, y con Y el agregado... fútbol, ¿eh? ¿Cómo el fútbol? Así es. Sí. Así, vamos a la de Pita. El penal a favor De Guaireña, sí, para el segundo gol. ¿Vos escuchaste un grito ahí? El ruido del contacto, el típico golpe que se hace o botín con botín o botín con canillera. Se escuchó fuerte y claro desde donde estaba. Para mí es Yo penal. no veo el contacto y sí creo en Víctor porque el VAR le habrá dicho a Juan Gabriel, fue el árbitro. Sí, Juan Gabriel. Creemos en vos porque yo no veo que el VAR te muestre una jugada muy niño, ve. Yo respeto. Hicieron zoom en un momento en el partido. Yo no se ve el zoom. Es similar al penal Olimpia Inter. Si Leve vamos, contacto allí, pero existe si el contacto. vamos Y en el caso de Víctor, escuché el ruido. a la imagen, si vamos a la imagen, vemos un roce con la toma de atrás, un leve roce. Ahora, si vamos a Pero ¿cómo leve roce se hace un ploc? bueno, por eso quería agregar. ¿Vos escuchaste el pre? Por eso quiero agregar. Si vamos a el contexto general del que estaba en la cancha, Víctor, yo le tengo que creer a Víctor. Hasta Troayo dijo lo mismo, él estaba en la otra punta. Se escucha el ruido, sumamos el roce con el sonido, da el argumento para que sea Y en penal. ese penal de Olimpia Inter creería lo mismo, porque muchas veces los botines, por más que sea leve, se escucha. Sí. Y ahora más sin público claro, y compañía claro. se escuchan todos. Perfecto, se escucha ese mismo golpe. Se escuchan todos. Quiere decir que la falta existió. Para Víctor, la de Guillermo Benítez no era para roja directa, por eso no se revisó el VAR, era para segunda amarilla, solo la jugada de roja directa se revisa. No, claro, pero ellos no hablan de análisis. jugada de VAR, dan una explicación de las jugadas del partido. Análisis arbitral de la fecha tendría que incluir jugadas polémicas, no solo de VAR. En la de Junior Marabel hay una jugada que nace con una salida de mano, ¿verdad? En el gol de Junior Marabel. No estoy recordando. El que pide falta es Cáceres, que pide falta en la jugada. Nos toca cómo comienza la jugada de la que termina. Porque la regla dice que ahora sí, no es jugada directa, no es inmediata. No, si es una jugada en posición natural de la mano no se cobra. No, estoy hablando, suponte, la de Marabel hubo algo antes del gol, que vos dijiste. Que pide el Cáceres, pero para mí pierde la posición Cáceres viendo la repetición. ¿Y qué pide Cáceres? Y una falta creo que pide. Una mano pide. ¿Dónde pasó eso de la mano Luqueño Nacional para el segundo gol? Pero fue una No, de mano Junior accidental. Marabel, o ese Luqueño Nacional. Luqueño Nacional hay una mano. Ahí sí Luqueño hubo Nacional para el segundo gol. Pero Luqueño en hay posición un- normal, natural. Sí, la mano. accidental y después se da una Como sucesión la de que pases. vimos en Copa América, el gol de Perú. Exactamente. Pero la que reclama, esta es la de qué pasó en la de fuera de juego. ¿Cuál es esa? Dice acá producción externa. La de Marabel en el comienzo de la jugada del penal. Del penal fuera de juego de Marabel. Es un centro que termina de un lado del Una lado al jugada lado. en corto fue ahí hacia el córner, ¿no? Pero ¿es o no es? No, una jugada, el centro viene del sector derecho, termina por izquierda y quizás Marabel estaba en posición adelantada en eso. Yo no me percaté. Claro, ahora habría que revisar la jugada. Pero mira que el VAR revisa toda la jugada para darle la razón ¿Puede a... enviar el video? El oyente que estaba escuchando. El oyente que está escuchando el video, Sí, porque tiene que ver el video. Tenemos que ver para analizar Tenemos que ver el video. Muy bien, 13-3. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco.
presentamos el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Limón conecta en Burbucuyá Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burbucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillala Pasos del viaducto de General Santos Anícer, proyectando juntos. Bueno, el video en 5 segundos, dice Cesarito Rego. Le agradezco al doctor Álvaro Arias que me pasa. Le agradece Cesarito Rego. Este llegó primero. ¿Cómo? Le paso el video en 5 segundos. Dice, gracias Cesarito Rego, ¿qué? Mientras él se fue a buscar la harina, el doctor Arias tenía el pan bajo el brazo. Gracias, doctorazo. Acá muestra la flecha, la posición adelantada de Marabel, pero no participa en la jugada. Ahora sí dice. Si hace alusión a lo que dijo el doctor Figueredo, hay otra cosa. Está Rodrigo, bueno, ¿cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes, todo bien. Rodrigo, la duda que todos tenemos al ver las imágenes, te confieso, yo estaba en cancha, escuché el ruido del contacto. ¿Qué decís sobre la situación en la cual Pita te hace la infracción para el segundo penal? Sí, él queriendo despejar la pelota y yo justo me anticipé unos segundos antes de que el balón llegue a su pie y nada, lo que hace es patearme prácticamente el tobillo, el empeine y la parte de afuera. Porque llegaste a ver la repetición, Rodrigo, como que ahí hay una duda de si te toca o no. Sí, llegué a ver la repetición de lo que se pudo, digamos, observar en la tele, ¿verdad? Como el VAR, no se recurrió, digamos, al VAR como para chequear, viste que de repente ellos tienen otro tipo de imagen, ¿no? Donde se puede ver más claramente, pero yo creo que no tuvieron duda ahí, el contacto existió, así que yo creo que fue un penal bien sancionado. Pero fue un impacto de lleno, el golpe se dio así, o más bien te agarra casi rozándote por el impulso de la pierna. Sí, de lleno porque él entró con todo ahí como para despejar también la pelota, es por eso que también creo que se escucha el ruido, ¿no? La verdad que llegué justo unos segundos antes y bueno, como te dije antes, pateé a mi pie y yo estaba seguro de que iba a cobrar penal. Rodrigo, retornaste muy bien después de lo que había sido el parate, tu lesión te agarró justo en un muy buen momento también, hay que decir, pero aquí juega un poco el papel mental de volver de esta manera. Sí, así mismo, la verdad que si bien arranqué, digamos, en la apertura jugando unos partidos, después cuando más bien me estaba sintiendo, digamos, bueno, por cuestiones sanitarias y después una pequeña lesión que me complicó, digamos, esa continuidad que tenía y bueno, ahora arrancando bien nuevamente con un buen trabajo de pretemporada que hicimos y bueno, la verdad que me siento bastante bien y bueno, contento por el resultado también que se dio ayer. Muy bien, saludos Rodrigo, gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, muchas gracias cuando quieran. Adiós Rodrigo Alborno, de Guaireña. A él le hicieron la falta, Alborno viene de fuera de juego. Necesito el video Rodrigo, para sacarme la duda, el video. No es Alborno. Porque ahí vamos a darnos cuenta. No, según lo que dice Ricardo Marabel está... Sí, él arrancaba atrás, pero yo no sé si estaba en offside. Porque el que levantó esto es... Una foto, en una foto vos no podés quitar mucho. El que levantó esto en las redes y corre ahora es Luis Nogués. Ya, históricamente te digo. Sí, pero un ratito, lo Figueredo. Tendría que recusar a este refre que no cobre más ningún partido por ya, después de que esté todo frito. Doctor Figueredo, vamos. Cuando Orteman responde una de las preguntas y dice la de los árbitros se la deja a usted, yo decía ayer en mi comentario final, si Orteman va a poner como pretexto el arbitraje, me parece que no va por buen camino. Olimpia perdió porque fue mejor Guaireña ayer, no perdió por el árbitro. Yo no creo que Olimpia haya perdido por el árbitro. Y Orteman tiene que saber eso. Entonces, un Pancho tiene que ser penal para a favor de Olimpia. Sí, no está bien. Sí, pero eso no quita el bajo rendimiento de Olimpia.
sobre todo en el segundo tiempo. Un gran primer tiempo. Estaba haciendo un buen primer tiempo. Sí. Un buen, para mí no gran. No, pero bueno, digo lo que dijo Sergio. Sergio. Sí, él sí Hicimos dijo un gran primer tiempo. Yo no haciendo buen partido. Te podía cambiar el rumbo del partido muchas veces para un equipo como Olimpia, Cerro, Libertad, esos tipos de partidos. En un 0-0, un 1-0 es una cosa. Bueno, y en el offside que reclama Olimpia, ¿qué es lo que pone? Es área que te envió el doctor Aria. Yo no veo. Acá estoy viendo. A mí me envía César Orrego el video, pero lastimosamente ya está entrecortado. La pelota está a mitad de camino. No, con eso no puedo ver si es que... ¿Y a vos qué te envió el doctor Aria? No, me envió la misma jugada, la foto de la misma jugada. Porque la pelota tiene que salir del pie del jugador de Guairén. Siempre en sintonía me pone. Qué bien. ¿Era otro tiempo, doctor Aria? Estoy mirando. ¿Era otro tiempo, doctor Aria? ¿Sabes qué? La jugada completa necesitamos, o por lo menos a mí no me enviaron. ¿A mí me decís, che? No, a Víctor. ¿Tenés la jugada? Che, me dijiste a mí. No, Arturo, a Víctor. Cuidadito con decirme che, son alrededito. ¿Cómo así, che? A Víctor le estoy diciendo. ¿Vos sabés qué me dijo? A mí me parece che, me dijo mi cara. Y che viene del che. ¿Dónde va a venir? El Che Guevara va a venir contigo, Luis. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo. Por eso lanzamos Despertar 45, el sommelier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años lleno de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central de Subellana Casi, Herreritos de Mayo Funciones, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de Pisa. Prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa nutría sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Alejandro Duarte era el arquero de Luqueño, el peruano. Sí, el peruano. Campeón con la Alianza Lima. Que ustedes no son periodistas, no saben. Vos no sos periodista, Víctor. Vos no sabés que se le campeón con la Alianza Lima. El Duarte, que era el arquero de Luqueño. Que ustedes le cuestionaron tanto. No juega en Sporting Cristal, ¿acaso? Se equivocó, pero. Para mí que juega en Sporting Cristal. Porque Alianza Lima empató con Sport Boys en la última fecha. Para sacarnos la duda. Entró el Pájaro Benítez, tuvo minutos. A los 67 entonces. No, yo no le conozco a todos. Nunca jugó en Alianza Lima. En Sporting Cristal juega. Sí. Entonces ahí sí se encaja que salió campeón porque Cristal es el primer campeón del año en Perú. Cristal entonces, ¿verdad? Sí. Acá pone pues Eladio Franco, arquero luqueño, salió campeón con Alianza Lima, Alianza de Lima, y es con Cristal, ¿verdad? Con Cristal. Y ahora está jugando en Sporting Cristal, nunca jugó. No se equivocó, campeón con Cristal entonces. Sí, campeón con Sporting Cristal, claro, Copa campeón. Bicentenario. Sí, campeón con Cristal. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco son chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que en Unbancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Primera Vivienda con préstamo de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Date vos también la oportunidad de seguir creciendo y contactar con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. ¿Estaba habilitado o no? Sí, Richard le está habilitando eso. A Rodrigo Albornoz. Richard Ortiz le habilita Albornoz. Sí. ¿Y ya está? Y eso es lo que me dicen.
Que en la Sí, porque no tenemos el En video la jugada completo. completa. Sí. Porque cuando... Entonces, si te plantea eso, puede decir eso el VAR. Claro. No, y el VAR de hecho Revisa el tuvo VAR. que haber revisado Claro, revisa todo. toda la jugada, si no hubo Entonces, el offside, gol es mano. legítimo. El penal. El penal es legítimo. Sí. Y vos sentiste crack. Sí, se escuchó el ruido. Por eso yo estaba segurísimo. Ese me parece el chiste del caballo. ¿sí? Plus, y ya está. ¿Cómo? Plus, y ya está. No, este era un sonido más de hombre. Más varonil. Más varonil, no era así, más violento. Esperan a por otro figure. No vayan a romper la bola con el bles ese de... ¿Ese qué? Y ese es la jugada del penal. Ah, este es el offside que le anula a Sol. A meter, pita que la quiere sacar, penal. El árbitro marca penal para Guaireña por falta de pita. Y le va a pegar Barra. ¿Y después? ¿Y para qué me... César Orrego, yo relaté el partido. No, y envía la jugada, pero... No, espera, Cesarito. Mi saludo y cariño a Rubén Darío y la familia. Pero yo transmití. César Orrego. Y comentó Ricardo. ¡César! ¿Por qué envía? ¿Qué es lo que le pasa a César Orrego? ¿Qué es esto? No, él envía la jugada. Va saliendo Richard, pero desde este ángulo tampoco se puede ver bien. Yo lo escuché, señor, me dice a mí. Que a mí me escuchó. Cesarito Orrego. Ya, después de que esté todo frito. ¿Cómo? Ya, después de que esté todo frito. El doctor Miguel Figueroa. History Channel. Ceausescu, ahí está. Girasol. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 53 77, teléfono 609 509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacte con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Arturo, lleva en cuenta que el comentario de Ricardo jamás va a ir contra Cerro, mucho menos a favor de Olimpia. Impresionante. No sé Sí, si se soy dan cuenta. socio número 15 de Cerro. Soy primo hermano de Juan José Zapán y de acá trabajo en su estación de servicio. ¿Por qué Y le me van- pagan. ¿Y por qué le Porque eso quiere escuchar. Pero no se tratan mal. Están cada pelotudo suelto ahí en el mundo. Dice, ahora llevo en cuenta los comentarios creo que el parte dice Filemone. Jamás va a ir contra Cerro. Mucho menos a favor de mucho mono, dice debe ser menos a favor de Olimpia. Impresionante. No sé si no se dan cuenta. Y no es de ahora nomás, esto dice. A la par. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex y Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón los domingos 8 y 29 de agosto por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería habitual. Te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. ¿Te enviaron mensaje? Sí, recibí. Angelito. Sí, muy bien, buenas tardes. No, pero dice tu término usó Miguel Figueredo con relación al arbitraje, dijo Ceausescu como... Ceausescu. Y el doctor... Espera. El rumano, Ceausescu. Lo que... Ceausescu, ahí está. ¿Cómo? Ceausescu. Ceausescu, ahí está. No. El rumano, Ceausescu. Sí, Ceausescu. Ceausescu, ahí está. Bueno, listo. History Channel. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener super ofertas de suplementos y vitaminas hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación
Administración Dímonos Une Unitadimo. Gran remate en Casa Rosada este domingo 8 de agosto. Gran remate en Casa Central en sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Bueno, ¿qué más hablamos de la fecha de Jau? Si no, me tratamos por ahí. ¿Los hinchas siguen protestando? Sí, mucha repercusión con relación y a no la era jugada. que habilitaban. ¿Qué es lo que no entiendo? No se me explica de eso. Pasa que con esta imagen es difícil determinar, porque en el plano del costado la pelota ya está a mitad de camino. Y ahí podían pasar dos cosas, que Alborno esté más atrás o que Richard Ortiz esté más hacia el arco y que se termine habilitando. O que Richard haya ido a tapar el centro que viene del sector derecho, porque el centro viene de la parte del sector derecho y pudo haber quedado enganchado. No tenemos toda la imagen en el video que está circulando por redes, no está toda la imagen. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva de cita 22 horas. Hace tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. Nervigenal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenal Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambucio de la Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la botería del Prato Tejunadas, con garantía de seguridad, confort, estilo Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos, Vemay-Flores. Llega el agosto liquida con precios que solo en Topi puedes conseguir. Del viernes 6 al domingo 8 vas a tener las mejores ventajas. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas también. El domingo abrimos de 10 a 17 horas. También puedes comprar online las 24 horas en topi.com.py. La gente sabe Topi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y andad tranquilo. Contigo, Luis. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles en Blastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactiva, te ponete al día por solo 70.000 guaraníes, pagando con tu tarjeta de crédito, o con 80.000 guaraníes y pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumo, hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras lo puedes encontrar a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada hasta tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote, estés donde estés, vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Víctor. Sí, no fue offside. Porque el centro, que viene desde la zona izquierda, pega en la cabeza de un jugador de Olimpia. Y en ese tiempo, en ese momento, Richard Ortiz estaba más hacia el arco, o sea, más metido hacia adentro. Él es el que está habilitando. Y ya la imagen que vemos es cuando el centro está a mitad de camino con Alborno adelantado. La imagen que están haciendo correr. Momento que parte el pase confirmado, estaba habilitado Rodrigo Alborno, así que fue un penal legítimo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas favoritas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070 Albertín. Con la fibra óptica de personal tenés el doble de velocidad
Por solo 100.000 guaraníes pedí ahora llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py personal. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactelanda? Gracias a tu preferencia, Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacias Catedral y Gastavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Avedores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Fácil, rápido y con premios. Paga con pagos QR del Banco Nacional de Fomento en todos los comercios adheridos a la red bancaria y podés ganarte televisores, heladeras, tablets y muchos premios más. Pagos QR del BNF. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad full del 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tenés abrigos que ya no usas, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños, Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Vamos a escuchar al médico del Olimpia sobre cada caso. Son Sí, Silva, Luis Cáceres, Antolín Alcaraz, después Recalde, otro de los casos. Angelito, ¿Cuándo vamos a festejar tu cumpleaños? ¿por qué? ¿Cuándo vamos a festejar tu cumpleaños acá? Porque llega el día y te vas a Buenos Aires a festejar. Chirasoles. Bueno, avísame. Te voy a avisar. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficie Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. ¿Cómo está Ale Silva? Y se retiró con una molestia a nivel de la región posterior del muslo derecho, la zona de los muslos isquiotibiales, y bueno, evolucionó hasta hoy con esa molestia, ¿verdad? Que no se dio mucho y se está realizando un estudio ecográfico ahora para determinar el grado de compromiso y a partir de ahí la conducta médica a seguir. Clínicamente impresiona un compromiso fibrilar de los isquiotibiales. No juega el viernes. Vamos a ver la biografía y vamos a hablar sobre el hecho concreto, Arturo. El caso del Recalde, el pollo Recalde, ¿cómo es? ¿Qué tiene? Él había tenido un traumatismo en la rodilla derecha, le generó una molestia, no impresionaba severidad, pero costó un poquito controlar el proceso inflamatorio en la rodilla. Se hizo un estudio de resonancia, no arrojó tampoco una lesión que revista gravedad, pero como persistía la molestia, estaba todavía en un tratamiento fisioquinésico y se lo estaba llevando de a poquito hasta que se controle ese proceso y a partir de ahí otra vez volver a estar a disposición del técnico. ¿Cuándo podría volver? Yo creo que esta semana podría estar ya a disposición del cuerpo técnico. ¿Ramón Sosa? Está bien. ¿Antolín Alcaraz? Está en la última etapa de su recuperación. Tuvo un compromiso muscular, el músculo sólido. La pierna izquierda evolucionó ya favorablemente, se revirtió el cuadro, está en el periodo ya de transición física como para optimizar su condición atlética y volver a competir. Luis Cáceres. Ayer vivió un traumatismo del pie que no impresiona mucha gravedad, pero hoy se estaría haciendo unos estudios complementarios como para confirmar esto. Y si es así, bueno, muy rápido se controlaría el proceso y estaría otra vez a disposición. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A.
Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas cal, piedras, pisos, servicio, contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Gecko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma Positrón o un polarizador americano Santec. Y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrá 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93 UA local y súmate al equipo carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, superiores para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos, comprando en Electroban acceso a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita entre las sucursales o llamanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. te asesora en todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. Centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y más. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 4.200 millones en premios, 3.100 millones en el Pedroso, un Mitsubishi Montero en el Grandioso. Y salen sí o sí 3 Renault Stepway. Anímate a soñar, pedí CNT Shep Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Jugá y Ganá de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Asegura tu salud con 10% de descuento por un año. La medicina prepaga SPS te ofrece descuentos en sus principales planes de salud. Comunicate al 248-8500 SPS, seguro abierto a todo público. Tenemos tema libre a la audiencia si quiere opinar, charlar, hablar. Hola, 9:30 en la cancha de Fernando de la Mora, Colegiales retomó un 0-2 contra 3 de noviembre, final 3-2. El rojo sube al segundo puesto y con ganas de subir a la intermedia. Le informa al vendedor. Victoria de Colegiales, 3-2. Colegiales. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas. Si la tenés instalada desde diciembre, ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Cielo Petiro, hacia el lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Asado y Fútbol Álamos, Verques, Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en la Baso Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas, terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 el Sol Seguros. Aquelito. Colegiales. Colegiales. Sí. Bueno. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles, HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillana 1751, Casa Copichoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Bueno, ¿qué más hablamos de la intermedia? El nuevo técnico de San Lorenzo, ¿quién es? Arnaldo Alonso. Ex jugador de Olimpia, 12 de octubre, Universitario de Perú. Estaba dirigiendo hasta hace un par de años al Sport Barrio Guaraní de la Liga San Lorenzana. Con Pedro Osvaldo García, un eterno de San Lorenzo. Conocedor. ¿él es la casa entonces? Sí, es San Lorenzano. Sí, jugó Interliga por la selección incluso. No, Pedro Osvaldo no. ¿No le viste igual? No.
Arnaldo Alonso sí un poco más contemporáneo. Pero Pedro Osvaldo no. Wow, lindo, buen jugador, lindo. Lindo remate, eso es lo que quería decir. Le pegaba muy bien. Tenía, número 10. Sí. Número 10. Le pegaba muy bien. Muy bien. El regalo ideal está en IO con celulares Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py, envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital puedes hacer mis compras de a clic allá en mi tienda Vision.com. Mientras estás en la oficina, porque en Vision Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Vision Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Limón con Nectar, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Hoy intermedia, a partir de las 19 horas se juega el partido Capiatá Ameliano. Capiatá recibiendo a Ameliano, se cierra la fecha hoy a las 19, intermedia fecha 21. Sanitarios y Cerámicas se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares y porque 45 años merecen ser celebrados. Hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entrate más al WhatsApp 0974-2020-25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. General Caballero es el líder, tiene 43 puntos, 36 para Independiente, que es el segundo. Ameliano 34, juega en la fecha de ganar, puede ir a 37 puntos, de empatar a 35, va a permanecer igual el tercero. Pero si ganando puede ser tercero Ameliano. Cuarto Resistencia 33, 32 para Terap, 32 para Tacuarelo, 6 primeros en la intermedia. Dice Roque Cubilla o Pedro Osvaldo García jugó en San Lorenzo con Albino Mosqueira y Uliambre en la década del 80. Ascendió con estos compañeros. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central Sobellana Casi, R.I.S. de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Cerro, el vuelo, la salida era a las 14:30. 14:30, exactamente. No está Lucena, como ya veníamos diciendo desde el fin de semana. Fariña lesionado, no viaja. Wilder Viera, otra de las bajas del equipo de Francisco Arce. Después tiene a todos a disposición. Es muy probable que repita ante Fluminense el equipo que jugó ante River de arranque el viernes. Bueno, vamos a lucharte rumbo al Río Cerro. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas rápidas de cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas picante y la tradicional Upisa nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Álvaro Arias y otros, más al doctor Arias que dice que estaba outside, ¿verdad? No, él solamente envía la foto. Bueno, y otros que colaboran con nosotros, le queremos decir que está habilitado Alborno. Habilitado. Lo habilita Richard Ortiz cuando parte el pase. Así es, para la jugada del penal. Entonces legítimo, todo está legítimo. Todo está bien. Sí. Claro, la revisión del VAR fue larga, así que... Esto va para el doctor Arias en especial, que seguramente con una pancarta protestando el doctor Arias. El penal, es decir, todo válido. Así es, todo lícito, exactamente. Bueno, muy bien, ¿me escuchaste, doctor? Todo válido, todo lícito. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Numerosa Concepción, estilo hogar.
La vida es como un partido, cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancop y la FD puedes acceder al producto Mi Primera Vivienda con préstamo de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa desde 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Date vos también la oportunidad de seguir creciendo y contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 021-325-5000. Bancop, un banco con raíces. Sí, Víctor. No, está perfecto. Sí, entendí. A lo que enseña, entendí, Gustavito. La situación de Lucena es que él quiere salir. Quiere salir. Quiere ser transferido. Ya no está con la paciencia necesaria para esperar cómo avance. Esto tiene que ver con la oferta, que es interesantísima. Y le puede asegurar su futuro. Sí. Ahí deciden dos, ¿verdad? Ahí decide Libertad también. Sí, que tiene derechos económicos, 50%. No, pero es lo que le da Cerro. Claro, la Libertad le da 500.000 que encaja, le da 200.000 que encaja. No creo que Libertad se oponga. Pero pudieron haber fijado un monto de transferencia. Lo que sí me dicen es que hay un malestar de parte del jugador si es que le van a poner trabas. No quiere trabas, quiere que se le allane el camino para que pueda salir transferido. O sea que se quiere ir sí o sí. Se quiere ir. E inclusive, si le ponen trabas, el jugador como que se declararía en rebeldía y ya no quiere jugar más. Eso no lo puede hacer un jugador. No va a jugar en la selección, no va... Eso no puede ser. Y ahí terminaría como terminó en Libertad, porque él estuvo aguantando varios meses en reserva. Capítulo 2. Sí. Y él tiene todavía un año de contrato en Cerro, hasta junio del 2022. No le conviene. No, pero si la oferta es buena, se debería venderlo. Escucha esto. 20 de julio, no es para desacreditarle, ya sabe. El 20 de julio, él le dijo a Juan José que se quería ir. Estamos el 2 de agosto. 2. Y otro que sabe es bueno, eso es lo que yo tengo, exactamente lo que dice, no es para desacreditar. No, sí, refuerza. ¿Sí? El 20 de julio. Sí, hace poquito. El 20 le dijo, 12 días. Le dijo el 20 de julio, Ángel Lucena le dijo a Juan José, el 20 de julio. 13:40, ¿qué tenemos? Orteman, y después estamos hablando para darle cabida a Víctor Ayala muy fuerte. Sensaciones raras. Hicimos un gran primer tiempo. Por momentos circulamos la pelota, llegamos, nos faltó el gol. Tuvimos una pequeña desatención en el segundo tiempo y no hacen el gol y bueno, ahí no encontramos los caminos. Guaireña se cerró bien y cada situación... Perdón, que nos disculpe Sergio, última cortesía de Tigo, está hablando Ariel Martínez. Lo que pasó en la cancha hace un tiempo, lo que pasó humanamente para todos, ya todos hablaron largamente sobre el tema. Creo que ahora, como dije antes, en la cancha es la brillante oportunidad de redimirnos, de buscar esa clasificación que tanta falta nos hace. ¿Qué le parece este apoyo de la gente que vino? Un horario medio atípico porque muchos laburan, pero aún así igual la gente vino a dar su apoyo, doctor. La gente de Cerro nos tiene acostumbrados a esto. Esa gente siempre está, esa gente está más allá de los nombres propios, esa gente está por los colores, por lo que representa la institución y bueno, en un momento como este no se esperaba menos de ellos siempre están y ahora se necesita más que nunca de la fuerza de ellos, como siempre nosotros decimos. Creo que... Es lo que está diciendo en Tigo Sport el doctor Ariel Martínez. Orteman. En condición de local, a pesar de manejar el balón y hacer el desgaste, ¿cree que las imprecisiones y los errores en momentos claves fueron las razones para volver a caer en casa?
Sí, hoy nos faltó la definición, creo que hicimos un muy buen primer tiempo, muy dinámico, muy agresivo, recuperando pelotas arriba, yendo de lado a lado, y el segundo tiempo sí nos costó a partir del gol tener más claridad y más tranquilidad. ¿Se vio algo nervioso al equipo en el segundo tiempo? ¿Hubo algo del partido que haya sacado al grupo? Creo que fue muy obvio lo que pasó, y creo que las reacciones de los jugadores fueron consecuencia de lo que iba en el trámite del partido. Pero bueno, tenemos que estar por encima de ellos, tenemos que tener esa tranquilidad, esa sabiduría para poder hacerlo, y bueno, nos tocó, y bueno, aprender de ese descontrol y esa desconcentración en algún momento clave que nos puede afectar a una tercera persona que no participa en el juego. ¿Por qué piensa que Olimpia no encontró su juego habitual? Y su opinión con respecto al arbitraje de hoy. Olimpia el primer tiempo estuvo su juego, fue dinámico, fue agresivo, presionó alto, hizo que Guaireña dividiera y no pudiera tener transiciones rápidas, recuperó la pelota, circuló, trató de llegar al gol. Y la otra pregunta, dejémosla para ustedes. ¿Confundieron dinámica con apuro, lo cual generó ansiedad en gran parte del juego? No, el segundo tiempo sí, a partir del gol jugamos un poco más apurado y tuvimos más impreciso. ¿Tuvo algún efecto adverso en su equipo el manejo del árbitro y la presencia de público nuevamente en el estadio? No, creo que el público apoyó al equipo y el equipo se sintió a gusto con el público. Profesor, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, no va a cambiar de opinión Víctor Ayala, Víctor Villalba, ¿eh? Yo no, para mí sigue sin ser Víctor penal. Ayala, digo después lo que dijo el árbitro. Y no creo tampoco. ¿Y vos tampoco? No. Los Víctor unidos jamás se la han vencido. Para vos se equivocó en la falta del penal. ¿Vamos? Para mí sí. Bravo. No, para mí fue penal. Penal para mí. Penal. Bravo. No. Bravo. Penal. Sí. Hablemos del penal de la Cruz. ¿Sí? ¿Y para vos no? No, para mí no. Ya, después de que esté todo frito. Y bueno, Víctor Ayala estuvo muy fuerte ayer, ¿verdad? Sí. Hablando de todo un poco. Sí, porque insistía con el tema de que fueron a hacer la charla a los instructores y que le dijeron que esa jugada no es penal y le terminaron cobrando esa jugada. Ya, History Channel ya te dije. ¿Qué dejó el partido? ¿Cuál es la sensación, el análisis del día después del empate 1-1? No, para nosotros una sensación amarga, ya que para mí, si bien todo el mundo está hablando de que fue el mejor partido desde que arrancó nuevamente el clausura, yo pienso que no ganamos un punto, sino que perdimos 3 por la forma que jugamos. Le propusimos igual el juego a Libertad, presionándola arriba. Bueno, se abre el marcador con el tema del penal, que te deja mucha duda por el tema que te dan explicaciones del tema arbitraje, de qué mano se cobra, qué mano no. Bueno, pero bueno, ya está, contento por el empate, por suerte no perdimos. Bueno, sumamos un punto que es muy importante para nosotros. Víctor, vos sabés que hablábamos recién con Diego Valdés, tu compañero, y él nos decía sobre la jugada del penal que incluso hubo charlas de parte de los instructores antes del inicio del clausura y más o menos se dejó en claro que ese tipo de manos no se cobra y al final a ustedes le terminaron sancionando ayer. Es exactamente, es lo que estábamos hablando en el vestuario, no sé para qué hacen todo el tema de charlas con los arbitrajes si van a estar cobrando lo que a ellos prefieren, lo que ellos quieren. Te voy a volver a repetir, te voy a volver a recalcar. El día del partido con Guaraní, la mano de Guillermo, si íbamos a ir al caso, tenía que ser expulsión. ¿Por qué no fue al VAR? Y jugar de esta clase, de esta magnitud, que la mano está apoyada en el piso y con el impulso del enganche, claro, se va por la mano, pero la mano está en el piso. Y te cobran el penal, no va a chequear, te dice que es sancionable, que es pero bueno. Como te dijo, ya está, nosotros a dar vuelta a la página, conseguimos un punto muy importante para nosotros, no nos merecíamos perder, merecíamos algo más y por suerte pudimos conseguir el empate. Víctor, vos fuiste uno de los que más reclamaste. ¿Qué te iba diciendo de Veraquino como explicación de esa situación? No, sobre ese tema no quiero hablar, se quedan dentro de la cancha porque después se juegan en contra para próximos partidos. Yo pienso que ellos tienen que tratar de ver de la forma de
charlar con nosotros. Nosotros, si bien tratamos de charlar bien con él, y pues, que nosotros, si vos te fijas, en 5 minutos teníamos 5 amonestados. Entonces era muy difícil charlar con el árbitro. Lo conozco a Ever, también es de Fernando Lamora, bueno. Entonces estábamos charlando sobre eso, que no sé qué es la magnitud de la mano que ellos cobran. El otro día nos cobraron también un penal con Luque, si bien todo el mundo agarró y dijo que sí fue mano. Yo no volví a ver la repetición, tampoco la repetición de ayer, porque es al pie, porque ya el partido pasó. Es muy difícil reclamar. Lo que sí hay que ver de que todas las manos que se sancionan, las sanciones, no algunas sí, algunas no, como la que te vuelvo a repetir, la que pasó con Guillermo contra Guaraní. Pasa que si ponemos como ejemplo la mano de ayer, ¿cómo hacen ustedes los jugadores para tirarse a partir de ahora? Yo le dije a Paul Benita, al cuarto árbitro, creo yo la próxima van a decir que no amputemos la mano para empezar a jugar. O sea, es la única forma que no nos ponen una mano. Va la segunda vez, si vos te quedas contra Luque también un penal. Ayer yo creo que si no se cobraba el penal, el marcador Libertad no lo iba a conseguir casi nunca. Si bien te puedo decir que fue el penal y una de Merlini, creo, en el primer tiempo que tuvieron ellos, después en el segundo tiempo, nada. Si bien tuvieron la posesión de la pelota, nosotros lo empezamos a presionar bien alto y empezaron a dividirla. Yo creo que fue un partido de igual a igual, y yo creo que hasta habrán sorprendido también ellos por la forma que nosotros salimos a buscar el partido. Víctor, y ahora pasa lo del arbitraje, es cierto, vamos a seguir discutiendo lastimosamente, vamos a ver qué cobran en una próxima situación similar, pero mirando lo que fue el rendimiento, decías, con un sabor amargo por no ganar, pero imagino que en la interna conformes porque Sol América mostró un muy buen rendimiento en el partido. No, estamos mostrando un buen rendimiento y un excelente rendimiento del primer partido. Si bien, como yo te volví a recalcar, el primer partido el resultado es mentiroso, porque habíamos hecho un partido extraordinario de la misma forma que lo hicimos ayer contra el Libertad, y el resultado te conlleva a decir que Guaraní se la pasó por encima, y no pasó eso. Consiguieron abrir el marcador. Nosotros, al salir a buscar el empate, no llegó nuevamente los otros 2 goles, y ayer no nos pasó eso. ¿Por qué? Porque ya estamos más sólidos, nos estamos conociendo más, es un equipo nuevo, conformado por casi 20 jugadores nuevos que llegaron. De a poco estamos conociendo, ¿no? Y ayer se notó un equipo que sabe lo que quiere jugar, demostró que no se va a achicar ante los rivales pesados que son Libertad, Cerro, Olimpia, y que va a salir a buscar, y fue eso lo que hicimos, y gracias a eso conseguimos el empate. Víctor, vos que tenés larga trayectoria dentro de lo que es el fútbol y que venís justamente de Gimnasia y donde lo tuviste como entrenador a Diego Armando Maradona, ¿es mucha la diferencia con relación al arbitraje argentino, al arbitraje paraguayo? Sí, mucha diferencia, es mucha la diferencia, es lo que yo también le reclamé. Dije que hay veces que salen afuera y no te tratan de la misma forma que te vienen a tratar acá. Entonces es muy complicado. Me dijo, vos también jugaste en Argentina. Y sí, por algo te estoy diciendo, porque jugué en Argentina y porque trato de defender siempre lo que es mío, lo que yo creo que tengo razón. Ayer habían faltas que no sabíamos que cobraba, no le podías hablar, y te amonestaba y te condiciona. Es muy difícil ya jugar así desde los 5 minutos con 5 amonestados dentro de cancha. Entonces llegó un momento que dije, no, basta, no le protestamos más nada, no le digo más nada, porque si no me echaba. Víctor, hablando, ya que volvemos al capítulo arbitral, ¿llegaste a ver la repetición del gol anulado? ¿Esa qué te pareció? ¿Te convenció? No me convence tampoco para nada, porque dentro de la cancha él dijo que le anula el gol por la interferencia que hace Javier, no por la primera jugada, y nosotros nos enteramos al salir del partido que era por la primera jugada. Y si vos te fijas, Javier nunca va a buscar el balón, el que rechaza el de Libertad, luego cae, si no me equivoco, en Bocanegra, y Bocanegra la deja corta para Miguel, y Miguel define. Después también a Miguel lo amonesta porque supuestamente dijo que Miguel se fue a chocarlo, se fue a ponerse cara a cara, y no es así. Entonces son cosas que hay que ver. También nosotros no meternos a tratar de hacer lo nuestro con el tema, sino te saca del partido. Ayer eso que en un momento dijimos cuando entramos en el vestuario, tratar de
hacer lo nuestro, no protestarle ni hablarle más y tratar de jugar, y fue así donde pudimos conseguir nosotros el empate. No, iba de vuelta al tema que charlábamos hace rato con relación a la diferencia de los árbitros allí en Argentina, los árbitros aquí en nuestro país. Acá se corta mucho el fútbol mucho. Por eso es el fútbol argentino muy dinámico, no hay VAR, se juega con una dinámica tremenda. Imagínate, casi recién terminó el partido de Defensa y Justicia, Gimnasia, terminó 3-2, jugando hasta los 95 minutos, lo dio vuelta Defensa sobre la hora con un 3-2, y si vos te fijás, no es cortado. Ayer para un penal, creo yo que 6 minutos se perdieron, si no mal no me equivoco. Estaba hablando de ver con la gente del VAR, que fue las visiones que se hizo para el primer tiempo. Después se perdió 2 minutos del arquero tirándose, y no entendí qué fue lo que le pasó, y también se perdieron 2 minutos. Después se pierden muchos minutos hablando, charlando, discutiendo cosas del VAR. Yo pienso que esas cosas hay que tratar de no perder el tiempo, porque así se hace un juego muy lento para los protagonistas en sí. Es muy difícil el tema de hacer dinámico el fútbol paraguayo. Víctor, ¿y cuál es tu argumento principal, el que vos sostenés del por qué cortan mucho el fútbol aquí en nuestro país? Por no estar preparado con el tema del VAR. Ayer yo pienso que la mano era muy rápida, tratar de decirle no puede venir ver y verlo, no perder 6 minutos y después que te digan que fue penal. Entonces, como te dije, ¿para qué vamos a las reuniones? Es cuestión de que ellos cobren lo que ellos piensan que es, y no estar llamando a una reunión y explicándonos que la mano tiene que estar en tal posición, que la mano está en tal posición. Entonces ya no sabemos más en qué momento la mano tiene que estar en tal posición para que no te cobren nada, ni penal ni mano dentro del área. Quiero insistir con eso de la reunión, porque hablábamos con otros jugadores y lo mismo nos decían. Esta clase de jugadas, son charlas que vos te vas, son charlas que te vas y que te explican el tema del VAR, dónde tiene que estar la mano, reglamentos nuevos. Entonces, para mí son charlas que son al pedo por el tema, como te digo. Ayer te dio una mano donde en la charla te dicen que esas manos no son cobradas. Pasó también en la Euro, creo, pasó una mano así, no la sancionaron. Y ayer a nosotros sí nos sancionaron porque supuestamente, según él, la mano está alejada lo que es del cuerpo, que por eso es que lo cobra. O sea, no sabemos qué manos son manos y qué manos no son manos. O sea, entonces por eso te digo, si van a hacer a la charla y explicándonos esas cosas, está el pedo de participar de esa charla. Ellos tienen que tratar de cobrar lo que a ellos les parezca y no estar tratando de discutirnos por esas cosas. Bueno, Víctor, lo último, sobre el final no podemos dejar de preguntar porque es algo que fecha a fecha recorre varios portales, la cinta de capitán para el homenaje a Maradona. En algún momento ya nos dijiste que Maradona marcó muchísimo en tu carrera, en tu vida. Es una forma de tenerlo presente siempre, Víctor. Sí, es una forma de tenerlo presente, nadie tampoco ve. Solo llevar también un barbijo en los partidos donde también está la imagen de él con el otro costado de mi número, así que trato de esta pequeña forma no olvidarme de lo mucho que nos dio, de lo mucho que hizo en mí, en mi familia, por el tema de que siempre preguntando de millones de cosas con mi persona, sobre mi familia. Bueno, tratar de atribuir ese pequeño homenaje, como vos decís, con la cinta capitán, donde me llega a tocar siempre de llevar el brazalete, lo voy a hacer con esa imagen, con la de él, con tratando de llevarlo conmigo en partido tras partido. Y bueno, ojalá que se dé un lindo momento de acá al final, y bueno, tratar de festejar y lograr por el objetivo que vinimos a conseguir acá. Un gusto siempre hablar contigo, Víctor, gracias por el tiempo. No, el placer es mío. Bueno, saludos a toda la audiencia que escucha tu programa. Muchas gracias, Víctor Ayala. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro,
Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080, Radio Futuro. La actualidad, las noticias, entretenimiento. Estás escuchando Monumental AM 1080, Radio Futuro. Mucho más que noticias. El radar de la información. Más. Monumental. 1080 AM. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada con crítica y opinión. En Voz Alta con Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal. Con la participación especial de Fito Cabral. Por Monumental 1080 AM comienza En Voz Alta. Lactolanda, la salud de cada día. Tigo, nos mueve la misma pasión. Shopping del Sol, la luz está en vos. Copetrol.